Buenas tardes de nuevo para aquellos que nos siguen en el canal YouTube de La Económica. Vamos a dar comienzo a la conferencia inaugural de las terceras jornadas sobre los tercios, extremeñas sobre los tercios. Y antes de comenzar, voy a presentarles una pequeña reflexión que puede orientar las 7 conferencias que vamos a ir viendo en estos días. La primera de ellas es la historiografía española, en general, y muy concreto la militar. ¿Pasas, por favor? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque tenemos que tener presente que cuando un historiador intenta buscar algo, un hecho histórico, investigarlo, documentarlo e interpretarlo, en España tenemos 2 problemas, tenemos 2 inconvenientes. Y es que existen en nuestra historiografía lo que serían 2 cortafuegos oficiales, fruto pues, del devenir histórico, como cualquier país. No es exclusivo este problema de España, pero esto hay que entenderlo para poder comprender bien lo complicado que es documentar, investigar e interpretar la época que los ponentes van a explicar. Y esto es así porque la dinastía Trastámara con los Habsburgos va a dar la época imperial, que va a tener sus cronistas, va a tener sus libros de historia, va a dar un relato de lo que es la monarquía de España, y ese relato va a ser completamente cortado por la llegada de una nueva dinastía, la dinastía de los Borbones, cosa que pasa siempre que hay un cambio dinástico. Y a nosotros eso, como historiadores, nos genera un problema. La nueva dinastía, tras una dura guerra civil, no nos olvidemos, de más de 14 años, pues va a poner en sus libros oficiales, en sus cronistas, en sus historiadores, que los anteriores eran muy malos, estaban decadentes, no hicieron nada bien y que ellos son la luz y van a desarrollar. Esto no quiere decir que la nueva dinastía no hiciese cosas buenas, sino que ocultó lo que hizo la anterior. Y por lo tanto, el mundo de los tercios quedó completamente oculto bajo un manto. Tanto es así que lo primero que hay en 1704 es, ya no hay tercio, va a haber regimientos. Ya no hay maestros de campo y coroneles. Hasta ese nivel. Esa dinastía del antiguo régimen va a hacer su historia militar y de España, pero muy, muy breve, porque no va a haber mucha historia en el siglo XVIII en general, curiosamente, comparada con el anterior, pero va a tener otro cortafuego. Va a llegar el liberalismo, triunfante a partir de 1833, y va a reescribir la historia diciendo que todo el antiguo régimen es muy malo y que estamos en la modernidad, Benito Pérez Galdós, Menéndez Pidal, todo lo que sabemos del siglo XIX, en la cual se va a hacer una construcción nacional de España. Esa historia, con ajustes, es la que la inmensa mayoría de los españoles de hoy hemos heredado, la que se hace por el liberalismo, con sus criterios, con sus juicios, y que tampoco va a poner un gran empeño en estudiar el antiguo régimen. Curiosamente, y debido al movimiento romántico, esa historia va a saltar a la Edad Media, es cuando va a haber Viriato, va a haber Numancia, el medievo como una cosa importante, y dejando en blanco pues todo el periodo del antiguo régimen, porque había que desligarse del antiguo régimen. Y no entro ya en el siglo XX, el siglo de las ideologías, en la cual la historia, y sigue siendo actualmente, pues es un arma más que se emplea. Pero esa historia no es la que vamos a hablar aquí. Nosotros vamos a hablar aquí la historia científica, la que los documentos de una época, buceando y pasando por los firewall, por los cortafuegos, nos llegan, somos capaces de hacer a los documentos que la gente escribió, documentó gráficamente, pictóricamente, en esa época, que tampoco quiere decir que fuese la verdad, porque en todo sitio se puede mentir en el siglo XVI, adrede, además. O sea, que un documento sea de una época no quiere decir que sea verdad, hay que comparar. De ahí la importancia de jornadas científicas, y esta casa a la cual pertenezco, mi querida Económica, pues se dedica a esto. Educando, fomento. Es el lema que tenemos. Hay que educar a través del fomento de la investigación seria para, con mente analítica, poder dar juicios de valor. Y esos juicios de valor son los que se van a presentar aquí, que se podrá estar de acuerdo o no, pero todos los 7 ponentes, igual que los anteriores 14, lo van a tener documentado. Y luego cada uno sacará sus conclusiones. Yo creo que ese es el valor que es importante poner aquí.
Así que, Fernando, si le das, por favor, vamos a ponernos estas gafas, que no es sencillo. Para poder entender estas jornadas me tengo que olvidar incluso de los valores que tenemos hoy en día, de los prejuicios de hoy en día, e intentar pensar y sentir como lo hacían los hombres y mujeres del siglo XVI y XVII, que son los protagonistas que hacen la historia de esa época, ¿vale? Y luego hay una segunda reflexión. Pasa, por favor. No nos olvidemos de esto. Vamos a hablar de un periodo en el que España es la cabeza de Europa, de la cristiandad, como se decía entonces, y que, no voy a decir del mundo, porque había otras civilizaciones potentes y desconectadas hasta entonces, especialmente la China. Pero así es como nos veían. Esto no es una invención. Ahí tenemos uno de los grandes humanistas, italiano, además que va aquí, Lorenzo Valla, lo tengo traducido: España, cabeza de Europa y orbe terreno en tanto más digno por todas sus tres partes. Y de esos comentarios de este humanista del siglo XV, romano, va a haber un montón de cartógrafos, entre ellos, por ejemplo, el conocido Sebastián Münster, ahí lo tenéis, en 1570, en Basilea, que no es sospechoso de ser parte de la monarquía, que así nos dibuja a la cristiandad a Europa, encabezada, dirigida por Hispania. Y eso se refleja en que los grandes matemáticos, cartógrafos, astrónomos están en España, están en Sevilla y en Cádiz, en esa época. Los galeones y la armada son las naves espaciales. Hay que tener una tecnología que nadie tiene. Pero es que además, ahí tenéis, por ejemplo, la máquina de vapor de Guiluz. Es el Leonardo da Vinci español, que casi nadie conoce. Inventó de todo. O sea, ese oscurantismo que nos hablan de la España no es cierto. Y fruto de que no es cierto es porque existe una revolución militar que va a emerger o que va a, digamos, a surgir, de donde va a surgir los tercios como nuevo sistema táctico. Pero es una consecuencia de esto, de que hay cabeza, hay organización, hay administración, hay economía. Tenemos que pensar que en el siglo XVI hay un triángulo de oro: Bruselas, Amberes, Nápoles, Sevilla. Nápoles tenía 300.000 habitantes, 300.000 habitantes. Amberes 140.000 y Sevilla 120.000. Madrid no llegaba a 20.000 almas. Londres 35.000. Estamos hablando de que esas tres ciudades dirigían el comercio mundial. Amberes todo el hanseático báltico, Nápoles todo el comercio con el Oriente y Sevilla con las Indias. De ahí la importancia de poner una pica en Flandes, entre otras cosas, porque estamos hablando de la bolsa de Nueva York. No era por capricho solo, ¿vale? Entonces, todo esto, estos dos pensamientos es importante porque van a ir surgiendo, en concreto porque hay dos conferencias que van sobre Flandes en esta jornada, y que eso hay que tenerlo en cuenta, el qué hacíamos allí, ¿no? Muchas veces la gente se plantea estas cosas. Pero no quiero robar más tiempo y voy a dar la introducción a nuestro primer conferenciante, que ya es un conocido de estas jornadas y de esta casa, don Fernando Mogaburo López. Fernando se alistó como soldado voluntario en 1980 y en el año 84 egresó de la Academia Básica de Suboficiales como sargento de caballería de la 8ª promoción. Ha servido en los regimientos de caballería Lusitania, en Marines, Sagunto, Sevilla, Montesa, en Ceuta, y en el Grupo Reyes Católicos de la Legión, en Ronda. Entre sus destinos interarmas se encuentra la Unidad de Inteligencia de Melilla, el Cuartel General de Alta Disponibilidad en Bétera y el Cuartel General de la Brigada Acorazada en Madrid. Ascendido a suboficial mayor, fue destinado a la Dirección de Investigación, Doctrina Orgánica y Materiales en Granada hasta que en agosto de 2020 pasó a la reserva y ascendió a teniente. Ha desplegado con la OTAN en la Célula Nacional de Inteligencia en Kosovo y 2 veces en la Organización de las Naciones Unidas en el Cuartel General del Sector Este en Líbano. Pero lo que más nos interesa de Fernando, aparte de que es un gran soldado, es que es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario fin de carrera. Ha realizado una docena de cursos de posgrado en la Universidad de Granada, incluyendo la actitud pedagógica. Actualmente se encuentra matriculado en la Escuela Internacional de Doctorado, donde espera defender su tesis doctoral Los tercios, historia y leyenda. Tesis inédita y que esperemos ver la luz lo antes posible, Fernando.
Ha publicado varios artículos en la revista Ejército, Memorial de Caballería, Laus Hispaniae, en el libro conmemorativo del 50 aniversario de la Academia Básica de Suboficiales. Ha coordinado el volumen dedicado al Ejército de los Austrias de la colección Lecciones aprendidas de la historia. En 2018 fue galardonado con el premio Hernán Pérez del Purgal por la Historia Orgánica de las Grandes Unidades y en 2020 con el premio In Memoriam Mané González Quirós por Historia de la Profesión Militar, donde demostró el verdadero origen y antigüedad de todos los empleos, cuerpos, escalas, especialidades y unidades del Ejército. Administra la web Caballipedia, que ronda ya los 25 millones de visitas, y sus charlas superan 200.000 visitas en iVoox y en YouTube. Es decir, es un gran divulgador. Hoy nos va a hablar del Tercio de Pavía. El 24 de febrero, es decir, dentro de nada serán los 500 años, y es algo que nuestro Ejército de Tierra está poniendo en valor y dedicando a esto. El 24 de febrero de 1525, festividad de San Matías, el Ejército Imperial derrotó al francés en la localidad italiana de Pavía. Muchos autores han querido ver en esa batalla un cambio de paradigma en el arte de la guerra, por el cual la caballería pesada francesa cedió el protagonismo a la infantería española. Lo cierto es que más allá de la captura del rey Francisco, su importancia estratégica fue realmente reducida, pues las operaciones se reanudaron al año siguiente con el resultado adverso para los imperiales, que se vieron obligados a abandonar Lombardía y socorrer Nápoles. Pese a ello, se han escrito miles y miles de páginas sobre esta famosa batalla, sin que ningún historiador divulgador consiguiera identificar a la unidad de infantería española que protagonizó esta hazaña hasta ahora. Hoy van a tener el privilegio de saber quiénes fueron esos soldados. El análisis combinado de fuentes archivísticas, bibliográficas, iconográficas, ha demostrado que esa agrupación de compañías de infantería daría lugar una década más tarde al tercio más antiguo de todos, el que tendrá el alias de Sicilia. En esta conferencia se sintetizará su trayectoria desde su nacimiento en Nápoles hasta su desaparición en Lombardía, haciendo un especial hincapié en el destacado papel que desempeñó en la batalla de Pavía, cuyo quinto centenario, como he dicho antes, conmemoramos este año. Así que, Fernando, suerte y espero que sea de interés para todos. Muchas gracias, mi coronel, por la presentación. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Espero que, aunque aquí estoy como historiador, no les importe que para iniciar la faena le solicite permiso a la autoridad competente. General, permiso. Bien. He dividido mi conferencia en tres partes que coinciden con el antes, el durante y el después de la batalla. Y para conocer los antecedentes nos vamos a remontar al mismo día que se celebró la batalla de Pavía, pero un cuarto de siglo antes, al año 1500, que fue cuando nació el emperador Carlos en una villa de lo que hoy es Bélgica. En aquella época formaba parte de los Países Bajos, llamada Gante. Cuando nació, era el futuro heredero de un vasto imperio que comprendía los dominios heredados de sus 4 abuelos, porque realmente de los padres no heredó nada. Afortunadamente no heredó la locura de la madre y creo que tampoco heredó la belleza del padre. Tuvo mejor suerte con los abuelos. De la abuela materna, Isabel la Católica, heredó los reinos de Castilla y León, juntos con los de Granada y Navarra, que habían sido conquistados en fechas... Granada justo antes de nacer él y Navarra sería 12 años después. De su abuelo materno, Fernando el Católico, heredó el reino de Aragón, junto con los dominios que tenía anexos de Cataluña, Valencia, Cerdeña, Sicilia. De su abuela materna, María, heredó el ducado de Borgoña y las 17 provincias de los Países Bajos, que vienen a ser el equivalente a lo que hoy sería Bélgica y Holanda. Y de su abuelo paterno, Maximiliano, heredó el archiducado de Austria, el condado del Tirol y, sobre todo, lo más importante, el derecho a ser proclamado como emperador de Alemania. Como pueden ver, los dominios de los Habsburgo rodeaban a la principal potencia económica, demográfica y militar del siglo XVI, Francia, que precisamente se acababa de reunificar después de la Guerra de los 100 años. Y los monarcas franceses, como no tenían otra forma de expansión posible, optaron por intentar primero conquistar Nápoles, donde reinaba una dinastía
emparentada con la aragonesa. Y de allí fue expulsada Francia por el Gran Capitán, como todos ustedes saben. A continuación, Francia intentó de nuevo expandirse por Italia y esta vez lo hizo en Lombardía, que era un territorio que pertenecía al emperador, aunque formara parte de Italia, y concretamente del Ducado de Milán. Y durante la Tercera Guerra Italiana lo consiguió. Y el rey Francisco se convirtió en duque de Milán. Ya veremos qué pasó con esto. Para conseguir estas anexiones territoriales, Francia, en lugar de recurrir a sus propios campesinos, tuvo la brillante idea de hacerlo con los mercenarios suizos, que se acababan de independizar de facto del emperador, aunque seguían perteneciendo de jure al imperio. Durante la primera campaña italiana, que comenzó en el año 94, el Gran Capitán se llevó a Italia una hueste de tipo feudal exactamente igual que la que había conquistado Granada. El núcleo fundamental era la caballería y, en lugar de infantería, que no existía en aquella época, llevaba peones, que es como se denominaba desde la época de los romanos al combatiente a pie. En las legiones no había infantes, había pedites. Pues en esta época seguimos igual. Sin embargo, en la segunda campaña italiana, el Gran Capitán ya se lleva, en el año 1500 a Nápoles, el primer ejército español propiamente dicho, y así consta en la documentación. Y 3 años después, a la compañía de Diego García de Paredes, el famoso Sansón de Extremadura, muy conocido en esta tierra, a esos que deberían ser peones, esos soldados, se les denomina por primera vez infantes. Y esta es la fecha en la que aparece de oficio la infantería, en víspera de la batalla de Ceriñola. Al año siguiente, estos infantes se agrupan por primera vez en coronelías. El coronel es un término que viene del italiano colonnello, significa jefe de columna. Y es así como se llamaban a estas agrupaciones de compañías. La diferencia fundamental que había entre los infantes y los peones es la misma que había entre un cañón de artillería y una catapulta, que no es una pieza de artillería, sino neurobalística, es decir, el arma de fuego. El infante no va a ser un campesino o un artesano levado a la fuerza por su señor feudal para ir a combatir una campaña y regresar al campo después de que se acabe, sino va a ser un soldado profesional que no va a combatir en orden abierto como en Braveheart o en el Reino de los Cielos, sino formando escuadrones compactos, exactamente igual que lo harían todavía los soldados napoleónicos, y fundamentalmente es un soldado profesional, va a estar a sueldo de la corona, y eso es lo que lo diferencia del peón. Pues bien, en la Tercera Guerra Italiana, que comenzó en 1508, a cada coronel de infantería se le nombró un ayudante que se denominaba maestre de campo, y que en principio tenía como función velar por la disciplina en la coronelía, la disciplina y la justicia, para lo cual tenía a sus órdenes a un auditor, a 3 o 4 alguaciles, a varios ayudantes, a un carcelero y a un verdugo. Es decir, el maestre de campo en esta época todavía no va a ser el jefe del tercio, sino va a ser un mero asistente del coronel responsable de la justicia. Cuando en 1521 el ejército francés entró en Lombardía, como les he comentado antes, el emperador ordenó a Próspero Colonna, que era un condottiero italiano, es decir, un mercenario, que llevase el ejército de Nápoles hasta Bolonia. Y allí en Bolonia se reunió con el ejército del Papa y con el ejército del duque de Milán. Y juntos consiguieron expulsar a los franceses de Parma, posteriormente de Lecco, y finalmente la campaña estaba costando mucho dinero y el emperador no estaba satisfecho con los resultados, presionó a Próspero Colonna para que plantara batalla campal. Y lo hicieron en la famosa batalla de Bicocca. Allí se enfrentaron, como pueden ver en esta tabla, 17.500 aproximadamente soldados imperiales, en los cuales había milaneses y alemanes, y 22.300 soldados franceses con sus aliados venecianos y suizos. La batalla fue muy rápida. Básicamente consistió en que la caballería francesa cargó por el flanco izquierdo, intentando envolver a los imperiales que estaban en una colina, pero les cortó el paso la caballería de Milán, al mando del duque Sforza, y la caballería española al mando de Hernando de Alarcón y de Antonio de Leiva. Mientras que duraba la carga de la caballería, como era habitual, la artillería francesa, que era muy superior en número y en calidad a la española, o en este caso a la imperial, estaba bombardeando las posiciones imperiales en esa colina. Pero claro, llegó un momento en que los suizos querían demostrarle al mundo que era la mejor infantería de la época. Así estaban considerados desde que se habían independizado de Borgoña en el año 1475 y en 1499 del emperador.
y se lanzaron a la carga colina arriba. La artillería francesa tuvo que hacer alto el fuego. Y los arcabuceros españoles, que no tenían un pelo de tontos, salieron de las trincheras donde estaban y dispararon a bocajarro contra los suizos, causándoles una verdadera masacre. En apenas unos minutos murieron 3.000 suizos. Los pocos que consiguieron llegar colina arriba fueron rechazados por los piqueros españoles y por los lasquenetes, que era el soldado de infantería alemán del coronel Frundsberg, que estaba en lo alto de la colina. Con lo cual, en unos minutos desapareció la famosa infantería suiza que había sido vanagloriada por todos los estados europeos. Esto causó un estupor no solamente en las filas imperiales, sino también en las francesas, no se lo esperaba. Y el general francés, se llamaba Lautrec, ordenó con buen criterio retirada. Los españoles intentaron perseguirles, pero el general español, Próspero Colonna, se lo prohibió. Era una persona muy prudente, aunque fue tachado de cobarde por los españoles. Cuenta la leyenda, una de las muchas leyendas urbanas que adornan la historia de los tercios, o mejor dicho, más que adornar, yo digo que la contaminan, que en la batalla de la Bicoca solamente murió un español por la coz de una mula. Y esto es ridículamente falso. Ninguna batalla digna de tal nombre se ha saldado jamás con un solo muerto. En realidad, el cronista Martín García Cereceda, que era soldado de arcabuceros que estaba en esa batalla, en su crónica sobre esta decía que había muerto muy poca gente muerta y herida. Muy poca no es uno, ni mucho menos ninguno. En realidad, Cereceda apunta a que hubo, por ejemplo, 2 capitanes. Él cita el nombre de 2 capitanes. Golisiano, que mandaba una compañía de caballería, y Ginés, que mandaba una compañía de infantería. Pero no cita más porque no le interesan, porque no hacían nada al relato. Por supuesto, si murieron 300 o 400 nombres, él no iba a contar, no iba a relatar el nombre de todos los soldados españoles que murieron, porque no le interesaba a él y mucho menos a sus lectores. Pero sí que apunta a que en la batalla murieron 5.000 esguízaros, que es como se llamaba en aquella época a los suizos, y en total 12.000 de todas las naciones. Si tenemos en cuenta que los franceses se habían retirado antes de entrar en batalla, podemos inferir que imperiales murieron bastantes. Así que ya tiene el primer mito de la noche desmontado. Después de esta batalla de la Bicoca, el ejército imperial puso cerco a Génova, que era en aquella época una república dividida entre 2 facciones. La de los Adorno, que apoyaban al emperador, y la de los Fragoso y los Doria, que apoyaban al rey de Francia. Esto es una disputa que venía de muy antiguo en Italia. No sé si lo habrán escuchado hablar ustedes de los güelfos y los gibelinos. Unos apoyaban al emperador y otros al papa. Pues bien, las autoridades de Génova se negaron a rendirse y los españoles la tomaron al saco. Solamente se libraron las casas de los potentados que pagaron el rescate y la honra de las mujeres, porque así se había pactado con Jerónimo Adorno. De allí, el ejército imperial se dedicó a expulsar a los franceses de todas las guarniciones que había ido tomando en todo el Piamonte y en toda Lombardía. El proceso siempre era el mismo. Los franceses llegaban a una ciudad con su abrumadora mayoría numérica y sobre todo con su artillería, le ponían cerco, las autoridades se veían obligadas a rendirse, los franceses dejaban una guarnición en la plaza y se iban a tomar otra ciudad. Detrás llegaban los españoles, ponían cerco a la plaza, obligaban a la guarnición francesa a rendirse. Si lo hacía antes de que plantaran la batería, es decir, la artillería, les permitían salir con las armas al hombro y con redoble de tambores y las banderas al viento, y si no lo hacían, la plaza era tomada al asalto, se daba el saco, los soldados se llevaban un botín, que en aquella época era más importante que el sueldo, y por supuesto la guarnición francesa era exterminada. Esa era la costumbre de la guerra. Bueno, pues como les digo, esto sucedió durante un año entero, por todo el Piamonte y toda Lombardía, hasta que, cruzando el río Sesia, los españoles mataron de un arcabuzazo en el pecho al caballero Bayard, que venía a ser como una especie del Cid campeador de la época, o un gran capitán. Era un general muy famoso en el bando francés. Causó tanto impacto su muerte que ambos bandos decidieron hacer una tregua para permitir que los franceses repatriaran el cadáver a Francia. Los españoles, por supuesto, como siempre, querían perseguirlos mientras que cruzaban los Alpes. Pero Próspero Colonna se lo prohibió argumentando esta famosa frase que seguro que ustedes lo han escuchado muchas veces y viene precisamente de esta batalla, la batalla del Sesia. Al enemigo que se retira, puente de plata. Cuando Bonivet, el almirante francés, llegó a París, el rey Francisco le dijo: pero vamos a ver, ¿cómo es posible que te haya puesto en tus manos a la mejor caballería de Europa, que es la gendarmería, a la mejor artillería francesa y además la más numerosa, y encima a la infantería suiza, que bueno, nos han pegado un palo en Bicoca, pero sigue teniendo fama? ¿Cómo te han podido vencer? Y Bonivet le dijo: sí, pero es que ellos tenían a 5.000 españoles.
que eran como 5.000 hombres de armas, 5.000 caballos ligeros, 5.000 infantes, 5.000 gastadores y 5.000 diablos. Así éramos los españoles de aquella época. Lástima que ahora no todos lo sigamos siendo. La campaña había arruinado al rey de Francia y intentó recaudar dinero subiendo los impuestos y expropiando el feudo al duque de Borbón. Mejor dicho, a la duquesa de Borbón, porque la duquesa, el feudo era propiedad de Susana de Borbón. Pero su marido, el condestable Carlos, se lo tomó muy mal, obviamente, y decidió pasarse al bando imperial. Llegó a Piamonte, donde estaba el ejército Próspero Colón, acababa de morir, y había sido sustituido por el virrey de Nápoles, Charles de Lannoy, o de Lannoy, yo no sé de francés, no sé cómo se pronunciará, Lannoy, pido el comodín del público, Lannoy. Y a este no lo convencieron. Este dijo que no. Carlos le intentó convencer de que conquistaran, el ejército imperial conquistara Provenza, donde él decía que tenía muchos feudos, muchos allegados, que apoyarían al bando imperial. Provenza se acababa de incorporar a Francia en el año 1487, aunque hoy lo vemos, miramos para atrás y parece que la Provenza, Marsella, siempre haya sido francesa. Y no, llevaba muy poco tiempo en la corona, porque como digo, en la Guerra de los 100 años Francia se atomizó, como había pasado aquí en España durante la Reconquista. Total, que como les digo, Lannoy se negó a participar en esta empresa, la consideró descabellada y optó por irse con la mitad del ejército imperial a Lodi, mientras que el marqués de Pescara acompañó al duque de Borbón hasta Marsella. Se le puso cerco a la plaza, los franceses no se rindieron, los españoles ni los alemanes no pudieron tomarla porque, al contrario de lo que había pasado en Lombardía, Marsella estaba muy protegida por el mar, sobre todo por la escuadra de Génova y por la escuadra francesa, y no pudieron tomarla al saco. Mientras que estaban allí, se produjeron varios duelos entre los personajes más famosos, el marqués del Basto, el marqués de Pescara, Luis Pizaño, que le volaron media mandíbula después de haberle ganado al francés con el que se enfrentaban, desde la muralla le dispararon a traición, en fin, las costumbres de la época. Y estando allí, las espías, que siempre se conjugaba en femenino, aunque fueran hombres, las espías advirtieron de que Francisco I había aprovechado la coyuntura, de que estaban despistados, para volver a invadir Lombardía, cruzando los Alpes. Y, obviamente, Borbón y Pescara ordenaron al ejército que saliera a marchas forzadas por la carretera de la costa de regreso a Lombardía, perseguidos por una de las divisiones francesas al mando de Montmorency. Cuando digo división, digo una parte del ejército francés, porque las divisiones propiamente dichas, como hoy la conocemos, son un invento de la era napoleónica. Cuando llegaron a las proximidades de Milán, en lugar de haber puesto sitio a Lodi, que es donde estaba la mitad del ejército imperial con el virrey Lannoy, cometió el error de sitiar Pavía, porque en principio parecía que estaba más desguarnecida. Allí solamente habría entre 4 y 5.000 hombres. Y muy poquitos españoles, solamente 600, que es lo que realmente le daba miedo a los franceses. El resto eran alemanes. El ejército francés desplegó de esta forma, rodeando la plaza, y el ejército español, el ejército imperial pudo reagruparse alrededor de Lodi. Y así quedaron los dos ejércitos durante varios meses. Los franceses asediando Pavía y los españoles encastillados en Lodi. El ejército francés, este nuevo ejército francés, no el que se había retirado del Sesia, sumaba ya 38.200 efectivos. Como vemos ahí, un ejército muy importante, de todas las naciones. Había italianos, había albaneses, franceses, suizos, obviamente, e incluso había una coronelía española, al mando de Pedro Vélez de Guevara, al cual, este era un capitán de hombres de armas, de caballería pesada, al cual el marqués de Pescara le había hecho una afrenta quitándole el mando de la compañía, y él no se lo tomó nada bien, e igual que Borbón se había pasado al bando imperial, pues Guevara se pasó al bando francés, con sus 1.000 soldados españoles. Y por eso constan ahí. De todas formas, como el rey Francisco no se fiaba mucho de todos estos españoles, por mucho que fueran desertores, les ordenó que protegieran el sur de Pavía. Al otro lado del Tesino, del que luego hablaremos, los puso ahí para proteger un puente, que luego veremos en detalle. Y esto tuvo una importancia decisiva en la batalla, como ahora veremos. El ejército francés estaba al mando del propio rey Francisco de Valois. Y tenía como generales al rey de Navarra, Enrique de Albret, ojo, de la Navarra del norte de los Pirineos, que era una entidad que no existía, puesto que Navarra, el reino de Navarra, había sido conquistado por Fernando el Católico en 1512, o mejor dicho, por el duque de Alba, porque Fernando el Católico solamente le dijo para adelante. El duque de Alba fue el que lo conquistó. Pero existía todavía Navarra como una entidad incorpórea al norte de los Pirineos. Y de hecho, en 1530, cuando el emperador Carlos
decidió abandonar el norte de los Pirineos, la parte navarra ultrapirenaica, Enrique de Albret pudo tener un nuevo feudo y allí se instaló, se casó con la hermana de Francisco, con Margarita, de la que luego volveremos a hablar, y sus herederos, no sé si el hijo o el nieto, fue Enrique IV, que acabó siendo el primer monarca de la dinastía de Borbón, que es la dinastía que hoy reina aquí en España. Pues todo, como ven, viene de esta época. Otros generales franceses eran el almirante Bonivet, el mariscal de la Palisse, el condestable Montmorency, el señor de Florence, que mandaba la infantería suiza, y el duque de Alençon, que mandaba la retaguardia francesa. Obvio decir que todos estos señores eran gente de caballería, porque en aquella época todos los nobles hacían el servicio militar en la caballería. El ejército imperial estaba nominalmente al mando de Carlos I, el emperador, pero no se encontraba ese día en la batalla. Sí lo estuvo, por ejemplo, en Túnez, en Milberg, en Argel o en el sitio de Metz, pero en Pavía no estuvo y siempre se arrepintió de no haberlo hecho, porque era un monarca muy guerrero. El mando del ejército imperial, por tanto, recayó en la segunda autoridad imperial en Italia, que era el virrey de Nápoles, Charles de Lannoy, auxiliado, como hemos visto, por el duque de Borbón, el marqués de Pescara, del que he hablado antes, que mandaba la infantería española, Hernando de Alarcón, que mandaba la caballería, Antonio de Leiva, que estaba en Pavía, encastillado, y Frundsberg, George von Frundsberg, era uno de los 3 coroneles alemanes, pero al ser el más antiguo ejercía, digamos, como coronel general. Aquí tienen el resumen del estadillo del ejército imperial. Como vemos, aproximadamente unos 3.000 hombres de caballería y unos 30.000 de infantería. Tengan en cuenta que, si se fijan ahí en la tabla, faltan 2 cantidades porque en la muestra que se pasó después de la batalla no constan. Las bandas de ordenanza napolitanas, que luego ahora las veremos, serían unos 700 aproximadamente, con lo cual ya suman 3.000. Y en la parte de la infantería faltan también los artilleros, con lo cual serían en total unos 33.000 efectivos. Frente a los 38.000 que tenían los franceses. O sea, éramos unos 5.000 efectivos menos. La caballería estaba dividida en 2 especialidades. Los hombres de armas, era la caballería pesada, montaban a la brida. Esto significa que montaban con las piernas estiradas, apoyadas en estribos largos, para tener así mucho apoyo para cargar lanza en ristre. Y por supuesto iban protegidos de la cabeza a los pies por un arnés de punta en blanco, y sus caballos llevaban bardas. Bardas es las protecciones, las armaduras que llevan los caballos. Eran caballos muy grandes, por lo tanto, se llamaban destreros, eran caballos de mucha alzada. Todo lo contrario que los caballos de la caballería ligera, valga la redundancia. Eran potros, generalmente de sangre árabe. Este es un tipo de caballería que se inventó aquí en España, copiándola de la sarracena, porque en Europa hasta entonces solamente había caballería pesada. Y esta caballería montaba a la jineta, es decir, con las piernas encogidas, con la rodilla flexionada y los pies apoyados en unos estribos muy cortos. Y de esta forma podían maniobrar con mucha soltura a los caballos, que, como hemos visto, al tener sangre árabe eran muy ágiles, muy veloces. Y en lugar de armadura completa, pues llevaban una armadura incompleta, puede ser el peto y el espaldar, las escarcelas, el yelmo no era abierto, sino era un casco abierto, perdón, no era un yelmo cerrado, sino un casco abierto, y se protegían con una adarga y se armaban con una lanza ligera, no el lanzón de ristre, sino una lanza ligera que podían lanzar, una especie de jabalina. Había 14 bandas de ordenanza, que era como se le llamaban a la caballería pesada napolitana. Ahí tienen los nombres. Como vemos, los principales generales de los que he hablado antes eran generales y a la vez capitanes de sus propias compañías. Y en caso de carga se ponían al frente de su compañía. El virrey Lannoy, el duque de Borbón, el marqués de Pescara, todos ellos tenían su propia compañía de caballería. Como vemos, hay algunos españoles, aunque era caballería napolitana, estos españoles llevaban allí desde los tiempos del Gran Capitán. Pero sus soldados, casi todos, eran italianos. Todo lo contrario de lo que ocurría con las compañías de las guardas de Castilla. Estos eran todos españoles, tanto los soldados como los capitanes. Esta era caballería castellana que había ido a Pavía expresamente para la campaña. Había 7 compañías de hombres de armas, es decir, pesadas, y 5 compañías de caballos ligeros. Además, había otras 15 compañías de caballos ligeros, italianos y borgoñones. Estos estuvieron en Marsella con el marqués de Pescara, y estas 11 compañías de caballos ligeros se habían quedado en Lodi con el virrey Lannoy. Por lo tanto, en total, unas 26 compañías de caballos ligeros. Ejercían como maestres de campo de la caballería imperial Fadrique de Urrías, que era comendador de una orden militar, y Juan de Leiva, que era el hermano de Antonio, el que estaba en Pavía. La infantería tenía 2 especialidades, y solo 2.
los que llevaban lanzas y los que no llevaban lanzas, que llevaban un arma de fuego, es decir, tiradores. Las lanzas podían ser picas, pero también alabardas y partesanas. Hasta el año 38 no se prohíben las partesanas en el ejército imperial. Y los que llevaban, los tiradores podían llevar escopetas o arcabuces. Las espingardas ya se habían quedado en desuso. Eran las que se usaron, por ejemplo, en Ceriñola, en la época del Gran Capitán, pero ya en Pavía no hay espingardas, solamente escopetas y arcabuces. Todo el mundo habla de los arcabuces, de los tercios, pero aquí también tuvieron escopetas. La diferencia fundamental es que la escopeta se disparaba como ese señor que vemos ahí. Aunque eso es un arcabuz, lo que está pintado, las escopetas se disparaban siempre así, desde el costado, porque no tenían llave, no tenían gatillo. Había que acercarle con la mecha al ¿cómo se llama? A la cazoleta. Había que acercarle la mecha encendida a la cazoleta. Eso solía quemarte la mano del fogonazo, con lo cual la acercaban con un palillo. Entonces la escopeta no se podía disparar apuntando, había que disparar desde la cadera. El arcabuz sí. Cuando entraban al choque, cuando llegaban al choque, ni la pica ni el arcabuz eran efectivos. ¿Qué hacían? Lo tiraban al suelo y se defendían como podían. Con una daga, con una espada o con un montante, que es esa espada grande que ven ahí, que se podía coger a dos manos. Lo que no tenían el ejército imperial eran rodeleros. Esto es un nombre que ustedes habrán escuchado mucho. Todo el mundo habla de los rodeleros famosos. Pues no, no existieron los rodeleros. Esto es una leyenda urbana. El rey de España nunca pagó una compañía de rodeleros. La rodela la llevaba el soldado que quería, pero tenía que cargar con el peso de la pica y el peso del arcabuz. Y obviamente a un arcabucero la rodela no le servía de nada, le estorbaba. Así que no la llevaban. ¿Quién llevaba rodela? Pues el alférez. Porque el alférez tenía que ir con armadura completa para proteger la bandera. Porque no la llevaba él, la llevaba su abanderado. Como ven ahí en esa figura. Ven, el abanderado va detrás y va vestido con tela, con un jubón normal, mientras que el alférez va delante y sí va protegido con una armadura y con un montante. El alférez podría, en este caso sí que podría llevar rodela. Pero el rey no le pagaba por llevar rodela, le pagaba por ser alférez. ¿Entiende la diferencia? Bien, además del alférez, cada compañía tenía otra serie de oficiales. En aquella época eran todos oficiales, no existía el suboficial. Había un cabo por cada 25 o 50 soldados, dependiendo de la época. En la época de Pavía eran unos 42. Y había un sargento por cada compañía, que en aquella época no mandaba pelotón. El sargento equivaldría en aquella época al brigada, que hemos conocido todos, sobre todo los más veteranos. Es decir, era el que llevaba la administración de la compañía, la logística y la disciplina. Era el que arrestaba a tercera imaginería por llegar tarde, o el que repartía las boletas del alojamiento en las casas cuando se movían de un pueblo a otro. Y además había otros dos oficiales que eran el pífaro y el atambor. Aunque eran oficiales, el pífaro solía ser un niño. Un chaval de 13 o 14 años se listaba como pífaro o como tambor, pero tenían categoría de oficial. El pífaro y el atambor no solamente servían para tocar música y que la gente fuera contenta a la batalla, sino también para transmitir las órdenes. El maestre de campo de la infantería española era Juan de Urbina, considerado en aquella época el mejor soldado de Italia. Era un veterano del Gran Capitán, que después de las guerras de Nápoles había estado al servicio de Roma como mercenario. Un cronista del siglo XVII llamado Prudencio Sandoval decía de Juan de Urbina que era muy dichoso y honrado, si no fuera por la mujer. Empero él se vengó muy bien de ella matándola con cuantas cosas halló vivas en su casa. Vamos a explicar un poco esto. Durante la retirada de Marsella, cuando el ejército pasaba por San Remo, llegaron allí unas galeras de Nápoles para recoger la artillería y dar dinero para pagar a la gente. Y uno de las galeras le contó a Juan de Urbina que su mujer se estaba amancebando en Nápoles con un señor. Y Juan de Urbina no se lo pensó. Le pidió licencia al marqués de Pescara y se fue para Nápoles. Y cuando llegó allí a su casa, pues como dice Sandoval, mató a todo lo que se encontró. A la mujer, al querido, a los criados, al perro y si se pusieron a tiro a los niños. Eso hizo que tuviera problemas con la justicia. Y por tanto no pudo estar en la batalla de Pavía, porque no llegó a tiempo de regreso al campo. El campo es como se le decía en aquella época al ejército. Así que se tuvo que nombrar un segundo maestre de campo, que era Juan del Mercado. Había sido uno de los capitanes de Urbina antes, ¿vale? Bien, pues Juan de Mercado mandaba en la batalla de Pavía estas 36 compañías que ven ustedes ahí. Ahí tienen el nombre de todos los capitanes y el número de soldados que tenía cada una de ellas. Esto ya no se llamaba coronelía. Aquí ya no había ningún coronel. El jefe era un maestre de campo. Por lo tanto, ya no podemos hablar de coronelía. Y como aún no he llegado a la diapositiva donde aparecen los tercios, pues a esto tenemos que llamarles prototercio. Este es el primer prototercio de todos. Yo le llamo el prototercio primigenio. Y este es un nombre mío. Cuando ustedes lo escuchen en otra conferencia que lo dé cualquiera por internet
por favor, me lo dicen, que yo lo denuncio para que me pague el copyright. Además de ese maestre de campo, este prototercio tenía otros 6 capitanes que con el paso del tiempo mandaron sus propios prototercios o incluso un tercio, y luego hablaremos de ellos. Por ejemplo, Villaturiel, que era el capitán de Cereceda, el cronista este que le he comentado antes de la batalla de la Bicoca. Juan de Rivera, que mandó el prototercio de Nápoles. Jerónimo Mendoza mandó el tercio de Lombardía. Juan de Vargas mandó el prototercio de Génova y luego el tercio de Málaga. Y Felipe Cervellón estuvo de maestre de campo en Túnez. Bien, habíamos dejado a los españoles, si se acuerdan, en Lodi, sitiados allí por los franceses y inactivos. Se metieron allí, se encerraron y no daban señales de vida. Y los franceses, pues, se burlaron de ellos colgando pasquines por todas las iglesias al estilo del Far West. Ofrecemos una recompensa a quien dé señal de dónde están los españoles y qué están haciendo, que no se mueven. A los españoles, que en aquella época tenían muy malas pulgas, no les sentó muy bien esto, y se vengaron organizando una encamisada, que era una operación generalmente nocturna, porque de día se le veía el plumero, en la cual los soldados vestían la camisa, o bien a pelo, como ha pintado, o mejor dicho, ha fotografiado Jordi Bru, en esta imagen tan impresionante que hace, o bien, que era lo normal, por encima del jubón o de la armadura. En este caso de Pavía no podían ir así, a pelo, como ven ahí, porque estaban en febrero y las aguas corrían bastante heladas, así que no habría sobrevivido ningún español. En este caso, en Pavía, la encamisada la hicieron llevando la camisa por encima de la armadura. Pues bien, llegaron a la ciudad de Melzo y allí consiguieron tomarla al asalto y capturar a 200 hombres de armas y 200 infantes franceses. Y en respuesta a las burlas estas de los franceses, colgaron ellos sus propios pasquines por todas las iglesias, incluso en Roma, diciendo, si esto es lo que hemos hecho en mangas de camisa, ¿qué es lo que no haremos cuando nos pongamos las armaduras? Bueno, pues entre estos chascarrillos transcurría la campaña sin que ningún ejército se decidiera a atacar. ¿Qué pasó? Pues que los ejércitos en aquella época necesitaban comer, y para comer necesitaban dinero, y el dinero no llegaba, porque la remesa de dinero que mandó el emperador Carlos desde España había sido capturada en aguas del Golfo de León por Andrea Doria, que en aquella época era un genovés que trabajaba para Francia. Y su escuadra había capturado a la escuadra napolitana mandada por Hugo de Moncada y además al príncipe de Orange, que es el que llevaba el dinero. Con lo cual, el ejército imperial se quedó sin dinero para comer. ¿Qué pasaba automáticamente? Pues que todo el mundo se ponía en huelga. No hay dinero. Nos amotinamos. Y los alemanes que estaban dentro de Pavía, con Antonio de Leiva, amenazaron no solamente con amotinarse, sino con además pasarse al bando francés. Y de hecho su coronel, era el conde de Hohenzollern, pactó con un alemán para entregarle las llaves de una de las puertas, pero fue descubierto por una prostituta. Y la prostituta se lo contó a Antonio de Leiva. Y Antonio de Leiva invitó a comer a Hohenzollern, le echó veneno en el vino y lo liquidó. Todo esto de forma muy discreta para que sus alemanes no se amotinaran. Para evitar que volvieran a amotinarse y se produjera otro episodio tan escabroso como este, el marqués de Pescara, que estaba, recordemos, en Lodi, les pidió a sus soldados españoles que por favor le dieran todo el dinero que tuvieran para poder reunirlo, pagarle a los alemanes y evitar un motín. Los españoles, cuando se amotinaban, tenían una costumbre, y es que primero combatimos y luego nos amotinamos. Pero el resto de naciones lo hacían al revés. Los alemanes y los italianos primero se amotinaban y no iban al combate, obviamente. ¿Vale? Entonces los españoles lo hacían al contrario para que no pensaran que se amotinaban por cobardía, porque su orgullo estaba por encima de su potencial económico. Como les digo, los soldados españoles accedieron y le dieron a Pescara todo el dinero que tenían. En aquella época no había cajeros automáticos en los campos de batalla, con lo cual todos los soldados tienen que llevar encima todo lo que le iban pagando. Generalmente el sueldo era muy escaso, 3 escudos cada piquero. Le daba prácticamente solamente para comer, ¿no? Pero lo poco que podían ahorrar se lo echaban encima. Se compraban ropas lujosas o se compraban joyas. Y eso, llegado el momento de que pasaran hambre, pues la revendían, ¿no? Entonces la reventa estaba en aquella época muy cotizada. Pues bien, estos soldados le dieron a Pescara todo el dinero que tenían en efectivo. Pescara lo metió en un cofre y se lo dio al alférez del capitán Ripalda, que había sustituido a Juan de Urbina, al maestre de campo, mira que este estaba en Nápoles. Y este alférez, junto con uno de sus soldados de confianza, se fueron a Pavía, al sur de Pavía, donde estaba la coronelía española de Pedro Vélez de Guevara. Por eso le decía yo que tuvo mucha importancia ponerla allí. Se fueron allí, el alférez convenció a Guevara de que él también había desertado, porque además se había corrido la noticia en el campo de que había matado a un soldado de su compañía en un duelo, que era muy frecuente, y Guevara lo creyó, lo admitió en su coronelía
y pasadas un par de semanas, cuando ya Guevara se quedó tranquilo, dejó de sospechar, el alférez le dio el cofre con el dinero a un comerciante de los que iban los sábados a la puerta de Pavía a hacer el rastrillo, para venderle comida y bebida tanto a los españoles que estaban dentro como a los franceses que estaban fuera. Y en mitad del mercadillo, los españoles de dentro de Pavía hicieron una salida y cogieron el tonel y se lo metieron para adentro. Y pudieron pagar a los alemanes. Bueno, pues así con estas cosas, los vinos, los venenos y todas estas cosas, transcurría el cerco hasta que llegó un momento ya en el mes de febrero que la infantería española empezó a dispersarse, porque ya no tenía que comer, se habían quedado sin dinero. ¿Y qué hacían? Pues se iban por las granjas a robar pollos para comer. Y llegó un momento en que el marqués de Pescara temió que se iba a quedar sin ejército. Y entonces le dijo a Launay, vamos a la batalla ya o no habrá batalla. La mitad del ejército decía que no, que prefería retirarse a Nápoles porque los franceses habían enviado una división, entre comillas, para hacer como de distracción. Y decían, bueno, vamos a dejarle Lombardía a los franceses y nos quedamos con Nápoles, vamos a asegurar Nápoles antes de perderlo todo. Pero al final el marqués de Pescara dijo, vamos a ver, si nos vamos ahora, nos van a pillar los franceses por retirando, ¿no? Nos van a pillar por la espalda. Mejor le planteamos batalla donde a nosotros nos conviene, que es aquí y ahora. Y así lo hicieron. Y por eso, el día de San Matías, el 24 de febrero, ocurrió la batalla de Pavía. Los imperiales estaban aquí, al norte. Aunque esta es la parte de abajo del mapa, de este óleo está invertido. Es un discípulo de Patinir y vemos lo que es el norte, en la parte de abajo, y ahí está el campamento imperial. Y Pavía la vemos ahí arriba, aunque sería el sur. Pavía estaba rodeada por un foso que desembocaba en el río Tesino y tenía una especie de brazo, una especie de arroyo, que dejaba en medio lo que llamaban el Borgo Tesino. El Gravalone era el nombre del arroyo y dejaba en medio una especie de islote. Y allí es donde estaba Guevara, protegiendo el puente cubierto que permitía a la guarnición de Pavía salir hacia el sur. Había otro puente, pero no está aquí, donde lo pintó este hombre, sino a 3 kilómetros río arriba. Esto es una licencia que se toma el artista. Y es una licencia que nos hace ver que las fuentes de la época, las fuentes manuscritas son, como ha dicho bien el coronel, suelen ser fiables, pero la iconografía, los cuadros, no siempre. Porque el artista se puede tomar licencias igual que hace hoy Pérez Reverte cuando escribe una novela sobre los tercios. Algunas cosas son verdad y otras son mentira. Y se le permite porque es arte, no es ciencia. Bien, pues ese puente de Pentones, como les digo, estaba río arriba. No estaba antes entre Pavía y la desembocadura del Po, sino al revés. Al norte de Pavía había una dehesa que utilizaban los duques de Milán como coto de caza. Y en mitad de esa dehesa había un palacete que se llamaba Mirabello, que tuvo mucha importancia, como luego veremos. Alrededor del Mirabello se instaló el campo francés, las tiendas. Todo el parque estaba cruzado por un arroyo que se llamaba Bernabola, y al otro lado del Bernabola estaba el campamento suizo. Al norte del parque, fuera ya del muro, estaba la Cartuja, de la que luego volveremos a hablar, y entre la Cartuja y el Mirabello se abrieron las brechas por las que pasó el ejército imperial, pero el artista se ha tomado otra licencia y la ha pintado aquí porque le cuadraba mejor. Se veía mejor en este lado que justo detrás de la Cartuja. Ahí se abrieron las brechas por las que pasó el ejército. Llegamos así a la batalla. La batalla comenzó a medianoche. Los imperiales abandonaron las tiendas y se acercaron al muro. Con unos arietes hicieron 2 brechas y por ahí empezaron a entrar. Los primeros que entraron fueron 300 arcabuceros españoles y 300 alemanes al mando del marqués del Basto, que era sobrino de Pescara, y era el jefe de la infantería, el jefe operativo. Intentaron dar un golpe de mano, llegar al Mirabello rápidamente antes de que pudieran enterarse los franceses y capturar allí al rey Francisco pensando que estaba allí. Porque unos días antes los espías le habían dicho que sí, que estaba allí, pero esa noche no, y luego veremos dónde estaba. Aquí. Había tenido noticia de que el campamento imperial iban a levantar el campamento porque por las deserciones y por la falta de dinero, los imperiales se iban, y él había dicho, bueno, pues me voy al parque, al extremo del parque, con una parte con su caballería y con una parte de la infantería, y así en cuanto amanezca salimos corriendo detrás de ellos. Por eso los españoles cuando entraron, de repente, esperando encontrárselos al sur del Mirabello, se lo encontraron de repente a nada más entrar. Y eso produjo un poco de confusión. Detrás del marqués del Basto entró el grueso del ejército. En vanguardia iba el marqués de Pescara con la infantería española, en el grueso el virrey Lanois con la infantería alemana y en la retaguardia el duque de Borbón con la infantería italiana y la artillería. Pero tuvieron la mala suerte de que cuando entraron los italianos, ya había entrado tanta gente, habían hecho tanto ruido, que la caballería de Tirselling se había aproximado hasta la brecha.
Atacó a los italianos se dieron a la fuga, que era muy común en aquella época, porque todavía no eran, digamos, súbditos del emperador. Digamos que la mitad de los italianos estaban a favor, la otra mitad en contra, por eso que le he contado antes de los güelfos y los gibelinos, y dejaron la artillería tirada y la capturaron los franceses. Por lo tanto, el ejército imperial no pudo disparar ni un solo tiro de artillería. Todo lo contrario que los franceses, que se pusieron a disparar como si no hubiera un mañana. Los españoles o los alemanes tuvieron que hacer cuerpo a tierra y ahí estuvieron horas hasta que la gendarmería cargó, es decir, la caballería pesada francesa cargó contra la imperial, y lo mismo que había pasado en Bicoca, exactamente lo mismo. La artillería tuvo que hacer alto el fuego para no matar a sus propios soldados, y ese momento lo aprovecharon los alemanes para capturar la artillería francesa. La gendarmería acabó la carga en la linde de un bosque. Allí los caballos ya no podían correr más. Hicieron un alto para descansar. Pero no contaban con que los soldados españoles que habían estado en el Mirabelo volvieron. Regresaron, porque allí no encontraron a Francisco, y se encontró la caballería rodeada por los alemanes que llevaba la Noa, los españoles que llevaba Pescara y los encamisados de basto. Le hicieron una pinza a la gendarmería y la exterminaron. Los pocos que sobrevivieron fueron cogidos prisioneros, pero la gran parte de la nobleza francesa murió allí. Antonio de Leva aprovechó la coyuntura para ordenar salir a su... él de hecho no salió porque él tenía gota y se sentó en la puerta con una silla, en la puerta de Pavía, a esperar a ver qué pasaba. Pero mandó a su infantería y su caballería a que atacaran a los suizos, los pusieron en fuga, y a los franceses de Montmorency, que se lanzaron a cruzar el Tesino, como luego veremos. Aquí el artista que ha pintado esto, que es una infografía de un libro de Almena, ha cometido un error porque Guevara, que lo vemos al sur de Pavía, no salió huyendo hacia el este, sino hacia el oeste, para reunirse con Alençon, que cruzó por el puente de Pontones, donde estaba, no aquí, sino donde estaba, que era río arriba, y huyeron los dos hacia Francia. Y así acabó la batalla. A las 8 de la mañana, el ejército francés había dejado de existir. Hoy suena muy duro, pero fue así. Francia ya no tenía ejército, ni rey. Sobre esta batalla, que como hemos visto la he despachado en 3 diapositivas, se han pintado una docena de obras de arte, se han escrito miles y miles de páginas de libros, pero la batalla no dio para más. La fuente iconográfica más importante que tenemos para ver la batalla es una serie de tapices que se conservan en el Museo del Capodimonte de Nápoles. Tradicionalmente se pensaba que habían representado 7 momentos diferentes de la batalla. Pero las nuevas investigaciones demuestran que no, que lo que representan es el mismo momento, hacia las 8 de la mañana, en 7 lugares diferentes del campo de batalla, como si lo cortáramos con un cuchillo. Y ahí ven los números a qué representa cada tapiz. Y como la batalla la he contado demasiado rápido, pues vamos a regodearnos un poco con unas imágenes más bonitas que estas, ¿no? Aquí en el primer tapiz vemos el campamento imperial ardiendo, por lo que le he comentado antes. Los españoles engañaron a los franceses haciéndoles creer que se iban a retirar. Y se quedaron unas compañías españolas allí prendiéndole fuego a las tiendas porque era lo normal. Cuando tú te ibas, no te llevaba a la tienda de campaña. Si querías salir corriendo, le prendía fuego y ya está. Aquí delante vemos que como la batalla ya está prácticamente terminada, a las 8 de la mañana, la retaguardia española está entrando, mejor dicho, imperial, está entrando en el campo a través de la brecha. Y ahí vemos a los curas, vemos a los cirujanos, vemos a unas damas, vemos incluso un mono encima de una burra. ¿Vale? Este es el tren logístico que está entrando en el campo. Y aquí en primer plano están los protagonistas del tapiz, que son la infantería suiza. Los infantes suizos veteranos, esos que se habían independizado de Borgoña y de Alemania, no son estos. Esos fueron masacrados en la Bicoca. Estos eran chavales jóvenes que se habían enlistado y, por lo tanto, cuando vieron de aparecer a la caballería imperial, tiraron, como vemos ahí, las banderas y las picas al suelo y se rindieron para intentar salvar la vida. Fueron los únicos que lo consiguieron. Luego veremos qué pasó con el resto. El segundo tapiz está protagonizado por el rey Francisco, que como vemos ahí está siendo capturado por 3 hombres. Y ahí lo dejo. Luego volveremos sobre eso. Ven que están tirando de él de un caballo que está en el suelo. ¿Se ve bien? Porque no sé si se ve bien la pantalla. ¿Sí? Es complicado porque los tapices, ya saben, es la urdimbre del tapiz, los hilos están muy pegados y no siempre es fácil interpretarlos, además con tanto color. Aquí a nuestra izquierda vemos al virrey Lanois, que se está desmontando de su caballo para recibir la rendición del rey de Francia. Y justo detrás vemos un estandarte de caballería, que tendrá mucha importancia en esta historia, como luego veremos. Pero fíjense, si lo ven bien, es rojo, lleva el águila imperial en negra, el águila imperial con las 2 cabezas, y lleva las columnas del plus ultra, y una espada de Borgoña pequeñita. De ese estandarte volveremos a hablar después.
Aquí en el centro del tapiz vemos que parece mentira que lo hayan pintado en el centro, o mejor dicho, lo hayan, ¿cómo se dice? ¿Tejido? Un tapiz se teje, ¿no? No tenemos a Francisco, sino tenemos al rey de Navarra, Enrique de Albret, es el protagonista del tapiz, está ahí justo en el centro. Y como vemos también está siendo capturado por dos caballeros españoles. El tercer tapiz está protagonizado por la gendarmería. ¿La gendarmería? ¿Se dice la gendarmería? La gendarmería, para entendernos. De hecho, se sigue llamando así a la policía francesa y es por esto. Gendarmería viene de hombre de armas. Gendarmes, o gendarmes, gendarme. Bien, pues sabemos que es la caballería francesa porque si vemos en el petral del caballo, vemos que lleva las flores de lis. Y vemos que, como he explicado antes, había cargado y había llegado al linde del bosque y ahí ya no podía cargar entre los árboles. Se había parado para regruparse y para descansar a los caballos y allí fue sorprendida por la arcabucería española y alemana. Aquí vemos en primer plano a unos encamisados y fíjense qué detalle más curioso. Llevan cosida en la camisa el aspa de Borgoña, que es como se identificaban los soldados imperiales, ¿vale? El aspa de Borgoña es la representación heráldica de la cruz de San Andrés, es la cruz donde ese discípulo fue torturado por los romanos y que en lugar de ser vertical como la de Jesucristo, pues la pusieron en cruz, que era más cómoda. Pues ese fue el emblema heráldico que adoptó el duque de Borgoña, y luego hablaremos de cuándo y por qué, y la llevaban los encamisados en el pecho o en la espalda. El cuarto tapiz es el central de la serie, y en el centro del cuarto tapiz está el verdadero protagonista de la batalla, que es el marqués del Basto, que es el que había mandado la encamisada. Lo vemos ahí, sabemos que es Basto porque lo han tejido, le han tejido el nombre encima. Aquí a la izquierda vemos al marqués de Pescara, que aunque mandaba la infantería española, iba a caballo. Eso era lo normal en aquella época. Los maestres de campo, los generales, aunque fueran de la infantería, iban a caballo. Tanto ellos como sus escoltas. E incluso la policía militar también iba a caballo. Esta fue lo ha representado así el artista porque, por cierto, el artista es Vermoyen, que no se me olvide, lo ha representado así porque hubo un momento en que se corrió la voz de que el marqués había muerto. Ha muerto el marqués, efectivamente había muerto un marqués, pero no Pescara, sino Castriota, que mandaba la caballería ligera. Y la infantería española se puso muy furiosa, pensando que había sido Pescara, y vamos, no estaban dejando títere con cabeza, por eso murieron tantos franceses, porque los españoles no tuvieron cuartel. Y de repente lo vieron de aparecer, por intermedio de tantos caballos, apareció Pescara, herido en el pecho, pero la bala no le había llegado a la carne, se había parado en el jubón, o sea, fue prácticamente un milagro. Aquí a la derecha vemos al coronel Frusberg, del que hemos hablado antes, mandando a la infantería alemana que tome la artillería francesa. Y vemos que este no lleva el aspa de Borgoña cosida en la camisa, sino que lleva, como vemos, una banda con los colores de Austria, blanca y roja. Y ahí al fondo vemos a un jinete muy curioso, no sé si se apreciará muy bien, lleva un turbante, y es porque es caballería albanesa, a sueldo del emperador. Concretamente, este es el capitán Zúcaro, que mandaba una compañía albanesa a sueldo de Carlos. En el quinto tapiz vemos el palacete del Mirabelo, del que hemos hablado ya reiteradas veces. Ahí ya no hay soldados a su alrededor, solamente hay 4 o 5 personas corriendo, porque los hombres de Basto, al ver que no estaba allí el rey, mataron a todo el que se encontraron, hombres, mujeres y niños, allí no quedó nadie, y se fueron. Entonces, como vemos ahí, el Mirabelo está prácticamente vacío. Al lado del Mirabelo vemos las tiendas de los franceses, incluida la del rey de Francia, que la reconocemos por las 3 flores de lis. Un poco más hacia el sur vemos 2 líneas de gaviones, la de circunvalación y la de contravalación, creo que se dice así. ¿Algún ingeniero en la sala? Y aquí delante vemos a unas damas, lo mismo que habíamos visto a las damas españolas entrando en el campamento en el primer tapiz, pues en este quinto vemos a las damas francesas saliendo. Vemos a la izquierda una señora vestida con ropa muy humilde, no sabemos quién es, y en el centro vemos a una dama muy ricamente ataviada, montando en una jaca blanca, y vemos un vestido muy rico, típico de las películas del Renacimiento. No sabemos si es la esposa de un capitán, una prostituta o las 2 cosas a la vez, que tampoco era extraño en aquella época. Y aquí a la izquierda vemos otra escena muy curiosa, y son alemanes matándose entre ellos. Hemos visto que el ejército imperial tenía un montón de alemanes, pero el francés también. El ejército imperial tenía... eran bajo alemanes, es decir, alemanes del... Perdón, lo he dicho al revés. Alto alemanes, que eran los alemanes del sur. Eran bávaros, sajones, eran bávaros, austriacos y alsacianos. Y además bohemios, pero estos no eran alemanes. Mientras que los alemanes del norte eran los holandeses, los sajones y los prusianos. Y se llamaban así en aquella época. Alto alemanes o bajo alemanes. Y se odiaban entre ellos.
porque los altoalemanes, que eran los nuestros, eran católicos y los bajoalemanes eran protestantes. Entonces, en esta época se odiaban a muerte, más que incluso a los franceses o a los españoles, porque los altoalemanes consideraban a los bajoalemanes traidores no solamente a su rey, que era el emperador, sino también a su dios. Entonces iban a muerte. Como vemos, el sexto tapiz está protagonizado por Pavía, que la vemos ahí en toda su extensión, y vemos que de la puerta del castillo está saliendo la caballería de Antonio de Leiva a atacar a los suizos, que son los que se rindieron en el primer tapiz. El autor ha hecho ahí una composición un poco extraña para que veamos, saliendo de aquí la caballería, pero la rendición la hemos visto en el primero. Vemos aquí cómo salta el muro un soldado francés, y vemos cómo se distinguía de los imperiales. Vemos que lleva cosida aquí en el pecho una cruz blanca, una cruz latina blanca. Ese era el emblema de Francia. Y lo veremos en todos los tapices, hemos visto las banderas de Francia con la cruz blanca. El muro del parque no era así de cortito, que aquí tendría 1 metro de alto. En realidad tenía una pica de alto, que vienen a ser como unos 6 metros. Pero el artista ha tenido bien pintarlo así, tejerlo así de bajito para que veamos qué es lo que ocurre al otro lado. Otra licencia artística, que justifica que no podamos fiarnos al 100% de las fuentes iconográficas. Aquí vemos un pozo de tirador, igual que los de ahora, y vemos saliendo del pozo a unos tiradores franceses, a unos soldados franceses. Y vemos como otros muchos por detrás están desnudándose, quitándose las armaduras y tirando las armas al suelo para echarse a nadar al río Tesino, e intentar escapar nadando. Lo consiguieron solamente 4.000 y otros 10.000 se ahogaron, porque el río bajaba muy caudaloso, porque había habido unos días antes una especie de dana en los Alpes y la riada se había llevado todas las obras que habían hecho los franceses para intentar tomar Pavia por el sur. Querían desviar el Tesino hacia el Grabalón, de forma que el puente cubierto se quedara seco y por ahí atacar, porque en esa parte de la muralla era más fácil de atacar que la del norte. ¿Vale? Como les digo, la mayoría se ahogó ahí. En el último tapiz vemos al duque de Alençon, que como les he dicho mandaba la retaguardia y fue la primera que se fue, cruzando el puente de pontones, y mientras tanto los soldados españoles de Guevara están desmontando el puente para que la caballería imperial no pudiera perseguirlos. Esto ocurre mucho en las guerras italianas. Podíamos tener en el mismo bando, como hemos visto, alemanes de los dos lados y españoles en los dos lados, franceses en los dos lados. En la guerra italiana era muy normal. En aquella época el concepto de patria todavía no estaba muy bien definido. El ejército era profesional, pero tan profesional era un súbdito del emperador como un mercenario. Entonces los soldados cambiaban de camisa con mucha facilidad. Esto ya en la época de los tercios no sería así. Bien, uno de los mitos más recurrentes de la batalla de Pavía es el tema del rey de Francia. ¿Cómo se capturó al rey de Francia? Cuenta la leyenda urbana que fue el caballo lo mató un arcabucero y que un alabardero español pues lo enganchó y tiró del al suelo y así lo capturaron. Pues no. Olvídense de eso. En realidad lo capturaron 3 hombres de armas. 3 soldados de caballería pesada que conocemos incluso los nombres. Pita de Veiga, que era gallego, Juanes de Urbeta, que era vasco, y Diego de Ávila, que era de Granada. Y les dejo en primicia este óleo, aunque parezca un boceto a lápiz, es un óleo pintado por Ferrer Dalmau hace apenas una semana. Y lo tienen aquí como estreno. Es una verdadera joya. Es el boceto de un óleo de gran tamaño que va a pintar cuando le dé tiempo con tantos encargos como tiene. Es una pena que no haya estado para la conmemoración de Pavía. Pues bien, estos 3 hombres de armas son los que constan en las crónicas. Ellos hicieron un informe para llevarlo al emperador, para que le dieran una Mercedes, y ellos tenían en su posesión las pruebas de que ellos habían sido quienes habían capturado al rey. Se habían quedado con su borgoñota, con su estoque, que es la espada esa larga, con una daga, con una manopla. Incluso Pita de Veiga había tomado una banda de brocado con una serie de cruces, y una de ellas era una especie de relicario de la Veracruz, que unos dicen que se había forjado, digamos, en la época de Carlomagno. Otros dicen que se lo había regalado el Papa a raíz de la victoria en Mariñano. No sabemos cuál es la verdad, porque lo cierto es que este collar, ya fuera en collar o fuera incrustado en la banda, que tampoco lo sabemos a ciencia cierta, no ha aparecido por ningún sitio. Lo mismo que las otras piezas, las que están a su izquierda, sí que están en la armería del Palacio Real. El collar con la Veracruz no está. No sabemos se supone que Pita de Vega se lo devolvió al rey porque le dijo que tenía mucho valor para él y que el rey le prometió que le iba a hacer inmensamente rico si se lo devolvía. Probablemente se lo devolvió porque el collar no está aquí en España. El collar con el relicario.
Pero lo cierto es que Pita de Vega luego se informa y dice que el rey no cumplió su palabra, que siguió siendo tan pobre como antes. No sería la primera mentira que soltó Francisco I, como ahora veremos. El segundo mito que vamos a desmontar sobre este tema, sobre esta parte de la batalla, es el de la bandera. Hay muchos historiadores, entre comillas, que dicen que esta fue la primera batalla en la que se usó la bandera con el aspa de Borgoña, que luego llevarían los tercios. Seguro que ustedes lo han leído alguna vez o lo han visto en alguna charla en YouTube. Bien, pues también es falso. Esa era una bandera de infantería. La infantería tenía banderas cuadradas, muy grandes, como ven ahí, y además las cruces de Borgoña iban rodeadas de otros motivos, vegetales, triángulos, cuadrados, llamas, lo que a cada capitán se le ocurriera. Porque los tercios no tenían bandera, las tenían los capitanes, y cada capitán se dibujaba su bandera como le daba la gana. Por tanto, es imposible que una de estas banderas cuadradas fuera la que capturó el señor Pita da Veiga. Porque en su informe, el propio Pita dice que capturó el estandarte del rey de Romanos. El rey de Romanos era el hermano del emperador, el archiduque Fernando de Austria, que luego sería el que lo sucediera como emperador. Y un estandarte no es cuadrado como esta bandera. Es rectangular y tiene unas farpas, como dos trozos de tela al extremo. ¿Vale? Ahí, que no se ve muy bien porque están plegadas. En la amarilla sí se ve bien. La amarilla que tiene el águila negra sí que se ven las farpas. ¿Vale? A la derecha vemos un estandarte que podría ser, por ejemplo, de Antonio de Leiva o de Hernando del Arcón, porque tiene las armas de Castilla y Aragón. La imperial, a saber de quién sería. Luego vemos un estandarte de Borgoña, que sí que era blanco, con la cruz de Borgoña, pero fíjense que alrededor lleva 4 yesqueros, porque los estandartes no tenían solamente la cruz y ya está. En aquella época existía horror vacui, y todas las banderas y todos los estandartes estaban llenos de cosas. Luego, si se fijan, a la izquierda del todo tenemos un estandarte azul, se ve muy poco, se ve en la esquinita, se ve un poco, que es el estandarte azul del Duque de Borbón. Sabemos que es de él porque lleva el campo azul, las flores de lis y una banda roja, que lo identifica, lo diferencia del rey de Francia. Y por delante vemos el estandarte amarillo con la serpiente azul, que es del Duque de Milán. Y el único que no he sabido identificar de a quién pertenece es este, no sé si el ratón se ve en pantalla. ¿Sí? Este no he conseguido identificarlo, no sé a quién pertenecerá. Igual era del Marqués del Basto, que es el que ha representado aquí este artista. Aunque ya hemos visto que Basto no iba a caballo ese día, sino que iba a pie a tierra con sus encamisados. Bien, sea como fuere, lo que está claro es que esta bandera, con la cruz roja, esta es la que yo tengo en mi casa, que la he comprado en una tienda de souvenirs. A cualquiera que sea amante de los tercios tiene una, pero en aquella época no eran así. Estas banderas son del siglo XVII y, como les digo, siempre iban adornadas con más cosas, no solamente con la cruz. En realidad, tampoco fue la primera vez que se utilizó en Pavía esa bandera con el aspa de Borgoña. Esa aspa llegó aquí en 1506 y la trajo Felipe el Hermoso, cuando vino después de la muerte de la reina Isabel, porque Juana, la loca, entre comillas, se había convertido en reina de Castilla y su padre se había quedado solamente con Aragón. Hay mucha controversia sobre Juana. Ahora se intenta reivindicar su figura diciendo que no, que ella no estaba loca, que es que la putearon mucho, que la maltrataron. Y vale, yo acepto que Felipe el Hermoso, que era un maltratador de libro, pues lo hiciera. Vale que Fernando el Católico quisiera apartarla del poder para quedarse de nuevo con Castilla, porque no olvidemos que cuando gobernaban los dos, Isabel y Fernando, los dos reinaban sobre todo. No era uno de Castilla y uno de Aragón, todos, o sea, los dos reinaban sobre todo España. Vale que quisiera apartar a Juana para volver a recuperar la corona de Castilla. Pero nadie se explica por qué Carlos, que como veremos ahora, quería muchísimo a su madre, y lo demuestran en la correspondencia que mantienen, la mantuvo 40 años encerrado en Tordesillas. Ni siquiera en un apartamento en la playa en Málaga, no, en Tordesillas. Hay que ser muy mal hijo. O bien que es que ella estaba realmente loca, que es lo que ahora el revisionismo no quiere entender. Sea como fuere, fíjense ustedes, la compañía... Bueno, esto es una coronelía de soldados valones o flamencos que acompañaron a Felipe el Hermoso. ¿Y notan ahí ustedes, los militares, notan algo que les suene familiar? Los colores de los guiones. Estos no son banderas ni estandartes, estos son guiones de la infantería. No son cuadrados, como ven, son apuntados, por lo tanto son guiones. Y si se fijan, tienen los mismos colores que hoy tienen las compañías. El rojo la primera compañía, el amarillo la segunda, el blanco la tercera, y aquí han puesto la cuarta de negro. La de servicios es verde y la de plana mayor es azul. Bueno, pues yo no sé si cuando se inventaron estos de los colores a principios del siglo XX, en la época de Alfonso XIII, el responsable es que había visto este óleo, creo que es de Van Letten, y lo adoptó los colores.
pero ya es casualidad, ¿verdad? Si hacemos un zoom sobre el primero de los guiones, de la primera compañía, vemos ahí el formato que tenía. Vemos el aspa de Borgoña, efectivamente, esta sí que puede ser la primera aspa de Borgoña que entró en España, pero como vemos está rodeada de otros motivos, de llamitas o de flores de lis, y en el centro, que es lo más importante, el aspa de Borgoña siempre tenía el yesquero, que es una herramienta de metal que se utilizaba para frotarla contra una piedra y encender fuego. Cada soldado tenía la suya. Pues ese yesquero formaba parte del emblema de Borgoña. Y eso no estaba en esa bandera. Perdón, déjame que vuelva para atrás. Como vemos en la bandera que todo el mundo dice que fue la primera vez que se utilizó en Pavía, eso no está ahí. Ahí no está en el yesquero por ninguna parte. Luego, es falso eso. Bien, seguimos. Hemos dejado a Francisco capturado, bajándose del caballo, tirado por 3 hombres de armas, y las primeras semanas se lo llevaron a la Cartuja de Pavía. Porque cuando llegó a la ciudad de Pavía, donde lo querían meter preso, al puente de Levadizo, él se echó a llorar diciendo que por favor no lo metieran allí, que no había sido capaz de conquistarla y que le hicieran el favor de no humillarlo de esa forma. Y como en aquella época el honor estaba por delante de todo, pues aceptaron a meterlo en la Cartuja de Pavía. Pero la Cartuja no se podía defender muy bien. Entonces, pocos días después, se lo llevaron al castillo de Pizzigetone, en la orilla del río Ada. Y allí en el castillo estuvo varias semanas esperando que el emperador recibiera la noticia y les contestara qué hacer con él. Pero claro, imagínense el percal. ¿Qué hacemos con un rey capturado? Aquí tienen un ejemplo de lo que yo le decía antes, de lo que Carlos quería mucho a su madre. Fíjense cómo la trata. Serenísima reina, mi muy cara y muy amada señora madre y lugarteniente general del reino. Porque aún no estaba casado, aún no estaba la emperatriz y luego ejercía de lugarteniente en la reina Juana. Fíjense cómo la trata, señal de que la quería mucho. Si no estuviera la pobre un poquito tocada, no la habría dejado 40 años ahí encerrada. Y en esta carta, que es original, le dice Carlos a la madre cuántos habían fallecido en la batalla. Y ahí consta que son 16.000 franceses y solo 400 españoles. Esto es casi milagroso, ¿verdad? Hay muchas cifras, circulan por internet muchas cifras de muertos de la batalla, pero estas son las oficiales, son las que dio Carlos. Está bien, tenemos que aceptar que en aquella época no habría un contable pasando lista a los muertos en el campo de batalla. Estarían todos enterrados ya, pero sería una cifra muy aproximada. Francisco fue, mejor dicho, Carlos ordenó al virrey Lanois que se llevara a Francisco al castillo de Nápoles y que allí lo encerrara. Nápoles era el territorio más seguro de toda Italia, mucho más que Milán, que estaban los suizos a un lado, los franceses a otro, y los propios italianos no querían al emperador allí. Y durante la travesía le habían dado un sobre para que lo abriera en alta mar, igual que hacen los comandantes de los submarinos nucleares. Y cuando lo abrió, tenía contraorden de poner rumbo a poniente y dirigirse al puerto de Valencia, para llevar a Francisco y encerrarlo en el castillo de Benissanó. La virreina de Valencia era Germana de Foix, pero no pudo recibirlo porque en ese momento estaba su marido, marqués de Brandenburgo, con el que le habían obligado a casarse para disimular que había tenido un rollete con el emperador. Estaba a punto de morir. De hecho, murió varios días después. De allí Francisco continuó viaje a Guadalajara y llegó a tiempo de ser el padrino de la boda del hijo del duque de Medina, de un sobrino del hijo del duque de Medina, un sobrino del duque de Medina Sidonia y la hija de Hernando de Alarcón. Hernando de Alarcón es el que le servía de escolta durante todo este viaje. Y en su honor se celebraron estas corridas de toros y estos juegos de cañas, que fíjese si son antiguos, las corridas de toros. Y a Francisco le impresionaron tanto que se las llevó a Francia. Por eso en Arles ahí siguen habiendo corridas de toros. De Guadalajara continuaron viaje y llegaron a Madrid. Allí estuvo preso Francisco en la Torre de los Lujanes, hasta que le acondicionaron unas habitaciones a su medida en los alcázares, que eran bastante austeros. Eran muy propios de la corte española, pero no estaban a la altura de un rey francés, que esta gente vivía con un boato que no se puede uno ni imaginar. Si se fijan, todas estas imágenes que he puesto últimas no son del siglo XVI, pero las he puesto porque son bastante ilustrativas. Son del siglo XIX, en la escuela historicista, y son muy precisas en los detalles, pero no podemos fiarnos de ellas al 100%, obviamente, porque están hechas 3 siglos después. Allí en Madrid, el rey Francisco enfermó, porque Carlos se negó a entrevistarlo. Y no se sabe si del mal humor o de la gripe, encamó y se temía por su vida. A Carlos no le interesaba que se muriera en cautividad. Por eso, cuando llegó Margarita de Valois a visitar al hermano, aceptó acompañarle y le obligó a renunciar a Italia a cambio de su libertad. Pero Francisco le dijo que no podía renunciar al ducado de Borgoña como Carlos pretendía, porque
tras la muerte de Carlos el Temerario en Nancy, la batalla de Nancy, el duque de Borgoña, el último duque, Borgoña había pasado el patrimonio de Francia y que tenía que consultarlo con el Parlamento. Entonces, mientras que Francisco volvió a Francia a consultarlo, entregó como rehenes a sus 2 hijos. Uno de ellos, el Delfín, que venía a ser como el príncipe de Asturias. Pero en cuanto Francisco puso un pie en Francia, ya con los niños aquí, como rehenes, incumplió el tratado y salió con todos los príncipes italianos argumentando que Carlos ya tenía Cerdeña, Sicilia, Nápoles y ahora Milán, y que pretendía quedarse con toda Italia. Y a los italianos del Renacimiento les repugnaba tanto la idea de una monarquía como a un romano de la época de la República. No querían un rey ni en pintura. Por lo tanto, estalló de nuevo una guerra. La Quinta Guerra Italiana, que es de la única, de todo lo que les he contado hasta ahora, que nos ha quedado una película. Porque ya saben que el cine español está a otras cosas, reviviendo nada más que temas políticos y tal, y fueron los italianos los que rodaron una película sobre este tema. Se llama El oficio de las armas, les recomiendo que la vean. La pueden conseguir todavía. Yo no les puedo decir dónde. La película representa el ataque de la caballería del Papa, al mando de Giovanni de Medici, al coronel Frundsberg, que mandaba las canetes alemanes. Y no le puedo decir más para no hacerle un spoiler. Pero está muy bien. Ay, perdón. Bien. La guerra había empezado de nuevo. Y aún no se había pagado la anterior. La anterior había costado 1.200.000 escudos. Es una verdadera fortuna. Recuerden que les he dicho antes que un piquero cobraba 3 escudos. O sea que esta cifra daba para pagar un ejército de 400.000 soldados, que son muchos soldados. Tenían que pagarla entre el Papa, el Emperador, el Rey de Inglaterra, los duques de Milán, Saboya, Ferrara, la Marquesa de Monferrato y las señorías de Luca y Siena, que eran repúblicas en aquella época. Casi todo el mundo pagó, pero el Papa no. El Papa se hizo el sueco, no quiso pagarles. Y a los españoles que le debían casi 1 millón de escudos, porque ya no solamente lo que había costado la batalla, sino que durante un año no cobraron, decidieron saquear Roma y obligar al Papa a pagarles. El duque de Borbón mandó el ejército porque el virrey Lanúa había muerto, Basto, Pescara también había muerto, Basto no quiso saber nada del tema y se fue a Nápoles y quedó el duque de Borbón al mando, pero murió en el primer asalto a la muralla y todo el ejército imperial quedó al mando del maestre de campo Juan de Urbina, que ya había regresado. Fue él el protagonista del saco de Roma. Masacraron a la Guardia Suiza y obligaron al Papa a refugiarse en el Castillo de San Ángel y allí lo tuvieron preso durante meses hasta que pagó. Pero solamente pagó medio millón. Y tuvieron que aceptarlo e irse porque se había declarado una epidemia de peste en Roma. Y simultáneamente un ejército francés había invadido, otro ejército francés había invadido Italia y esta vez en vez de quedarse en Lombardía iban derechos hacia Nápoles. Por lo tanto Urbina recogió al ejército, lo que quedaba del ejército, porque la mitad de la gente después del saco se había ido a su casa y se los llevó para Nápoles. Llegaron a Nápoles solamente con 3 o 4 millas de ventaja sobre el ejército francés, que tuvo la pésima idea de acampar al pie del Vesubio, donde había unas ciénagas. Y entre la epidemia de peste que llevaban los españoles desde Roma y el paludismo que pillaron por los mosquitos, la mitad del campo francés murió. Y a la otra mitad, en una salida de Nápoles, Juan Urbina con la infantería y Hernando del Halcón con la caballería los masacraron. Así que Francisco volvió a perder otro ejército. En esta batalla no pudieron estar el marqués del Basto ni el virrey, que ahora no era Lanúa, sino que era el príncipe de Orán, porque fueron capturados en alta mar. Intentaron plantar batalla a la flota genovesa en alta mar y fueron capturados. Perdido, no sé si era ya el tercer o cuarto ejército que perdía en Italia, Francisco se avino por fin a firmar el Tratado de Cambrai, conocido como la Paz de las Damas, porque lo firmaron la reina madre de Francia, Luisa de Saboya, y la hermana del emperador, Margarita de Austria. Por fin ya se hizo la paz en Italia y el emperador pudo ser coronado oficialmente por el Papa 10 años después de haber sido elegido. Simultáneamente, el duque de Florencia, que como hemos visto no estaba en la lista de pagadores, porque estaba aliado con Francia, fue expulsado, este era uno de los Medici, fue expulsado de Florencia y se instaló allí una república. Y el emperador atacó Florencia, le puso sitio. Y mientras que estaban sitiando Florencia, se produjo el ataque de los otomanos a Viena, el primer cerco. Y el emperador ordenó al marqués del Basto que organizase un prototercio de 2.000 soldados y lo mandara a Hungría. En aquella época se llamaba Hungría, aunque realmente iban a ir a Viena. Los españoles dijeron, ¿a Viena? ¿A Hungría allí para que nos empalen los turcos? Ni hablar. Que vamos a atacar Florencia. Vamos, Florencia le quedan 5 minutos y nos vamos a hacer rico. Aquí llevándonos el David de Miguel Ángel a cuestas. Se negaron a ir. Y durante el sitio, Juan de Urbina, el maestre de campo, que fíjense la de diapositivas que llevamos con él, falleció de un tiro y fue sustituido por Juan de Vargas. Florencia al final, después de la batalla de Gaviñana, fue saqueada.
se hizo la paz por fin, el emperador reformó a la infantería, le cortó la cabeza a los amotinados y con lo que quedó, con las 20 compañías que quedaron, organizó un prototercio que puso al mando de Rodrigo Machicao porque Juan de Vargas se tomó licencia. Y pasaron su revista, la primera lista de revistas se la hicieron en Asís, esta preciosa villa italiana. Al año siguiente tuvieron que volver a Viena, pero esta vez hubo un ataque del sultán otomano, de Solimán el Magnífico, y el emperador, para evitar motines, dijo: todo el ejército de Italia para acá. Se lo llevó a todos. Y así no hubo motines. Al ver llegar al ejército imperial, Solimán decidió no plantar batalla. Se retiró a Belgrado. Y el ejército imperial volvió sin pegar prácticamente ni un tiro a Italia. Y allí en Italia el emperador hizo una reforma. Una reforma era el equivalente a una adaptación orgánica que tenemos ahora. Que unas compañías podían ser segregadas de un tercio, agregadas a otros o bien disueltas. Y si todas las compañías eran disueltas, el tercio desaparecía. Bueno, pues esta en la época, fíjense, el cacao que se organizó allí en Italia. Compañías que estaban en Viena marcharon a España y fueron licenciadas. Compañías de Viena pasaron a Nápoles, a Sicilia, a Lombardía. Las que estaban en Nápoles pasaron a Sicilia. Otras de Sicilia pasaron a Lombardía. Compañías que cambiaban de sitio. Esta era la tónica habitual en los tercios. Nunca tuvieron una plantilla estable porque las compañías pasaban de un sitio a otro. Los tercios eran más parecidos a una agrupación táctica actual que a un regimiento. Bueno, las que nos interesan, las compañías que nos interesan, que son las de ese prototercio de Pavía, fueron destinadas a Coroni, que era esta fortaleza en Grecia, donde el año anterior Jerónimo Mendoza, con unas compañías que tenía antes en Sicilia, la había capturado para servir de distracción al ejército otomano e impedir que la escuadra saliera de Constantinopla y llegara por el Adriático tranquilamente hasta desembarcar en Trieste y atacar al ejército imperial por la retaguardia. Al tener este peñón allí, con 4.000 españoles allí, y con la escuadra genovesa, genovesa, porque Andrea Doria se había pasado ya al bando imperial, pues al tenerlos allí ya la escuadra otomana se quedó fijada al terreno, que es como lo llamamos los militares. Bien, pues Jerónimo Mendoza fue relevado porque se quedó allí con el compromiso de que al año lo relevaban y allí se metió el prototercio de Rodrigo Machicao, que falleció allí en una de las salidas que hizo. Le cortaron la cabeza y la clavaron en una pica. En el año 34, el prototercio fue replegado a Sicilia, donde por fin, desde el año 21, pudo gozar de unas merecidas vacaciones, repartidos por todos los castillos de la isla, y quedó allí al mando de Álvaro de Grado, que era uno de sus capitanes. La alegría le duró poco porque en 1535 la emperatriz Isabel convenció a su marido, al emperador Carlos, de que había que conquistar Túnez, porque desde Túnez y desde Argel salían continuamente barcos de piratas otomanos y berberiscos a capturar en las costas españolas, sobre todo en Málaga, en Almería y Murcia, hombres para las galeras y mujeres para los harenes, o viceversa, porque a los otomanos les venía a dar lo mismo. En esta campaña, la crónica, mejor dicho, esta campaña, Prudencio Sandoval, del que hemos hablado antes, que era un cronista del siglo XVII, y no estuvo allí por tanto, menciona por primera vez la palabra tercios. Pero es un error, es un anacronismo. En el siglo XVII sí que había tercios, pero en Túnez todavía no lo había. García de Cereceda, que era uno de estos arcabuceros que están aquí en primera fila, habla de escuadrones. Y escuadrones eran estos cuadrados donde las picas rodean a las banderas, forman una muralla, igual que harían los fusileros en la época de las guerras napoleónicas. A eso se le llamaba en aquella época escuadrón. Después de Túnez, la infantería de Álvaro de Grado regresó a Sicilia y la de Rodrigo Ripalda regresó a Nápoles. Y luego escoltó al emperador hasta Roma. Y cuando estaba en Roma se enteró de que Francisco, que no se cansaba, era el más pesado con una vaca en brazos, había vuelto a invadir Lombardía. Carlos, ya hastiado, le dijo: mira, vamos a resolver esto como los hombres, un duelo, como en el oeste, ¿no? O como en la película del último duelo, un torneo. El que gane se queda con Italia. Francisco no se molestó en contestarle y Carlos reunió a todo el ejército y se lo llevó de nuevo a Marsella. Cometió el error de volver a poner sitio a Marsella. Se llevó a la infantería de Sicilia, a la de Nápoles, a la que estaba en Lombardía y a 5.000 veteranos que habían estado en Túnez, habían llegado a Málaga, los habían licenciado y prácticamente al día siguiente lo habían vuelto a reenganchar para combatir en Marsella. Y estaba al mando el famoso poeta Garcilaso de la Vega. El sitio de Marsella volvió a fracasar como el anterior y Garcilaso durante la retirada murió de una pedrada. Cuando llegaron a Génova el ejército imperial, Carlos promulgó esta famosa instrucción de la que todo el mundo habla y muy poca gente ha visto. Hasta el punto de que muchos dicen que solo tenía 2 páginas, que era muy breve, solo tienen 2 páginas. Bueno, en realidad tiene 60 folios. Y aquí es la primera vez hasta ahora conocida, y digo hasta ahora, en la que se menciona por primera vez la palabra tercio.
Y aparecen tres: el tercio de Nápoles y Sicilia, el tercio de Lombardía y el tercio de Málaga. Cualquiera podría pensar que eran las tres partes en las que se dividía el ejército y que eran tres equivalentes a tres regimientos, pero tampoco es así, porque en la siguiente página de la instrucción aparecen 4 maestres de campo. Y si tenemos 4 maestres de campo, es igual que si ahora tenemos 4 coroneles, es señal de que hay 4 regimientos. Jerónimo Mendoza mandaba el de Lombardía, Álvaro de Grado el de Sicilia, Ripalda el de Nápoles y Juan de Vargas había mandado el de Génova hasta la muerte de Garcilaso y a partir de ahí se había quedado con el de Málaga. Por lo tanto, dirán ustedes, bueno, si tenemos 4 unidades, ¿por qué se le llama tercios en vez de cuartos, 4 cuartos? Pues muy fácil, porque se les pagó en 3 fechas diferentes. Y el nombre de tercio no vienen de unidades, ni de sitios geográficos, ni de que tuvieran piqueros, arcabuceros y rodeleros, que ya bien hemos visto que es falso, solamente porque se les pagó en 3 fechas. El 30 de septiembre se le pagó a las 9 compañías que venían de Nápoles con Ripalda y a las 12 de Sicilia con Álvaro de Grado. El 15 de octubre se les pagó a las 4 compañías de Milán que venían con Jerónimo Mendoza y también a las 3 que estaban en Génova con Juan de Vargas, que esto lo he descubierto yo hace muy poco. Y el 25 de octubre se les pagó a las 11 compañías que habían llegado de Málaga y que, como hemos visto, eran veteranas de Túnez y que al haber muerto Garcilaso se habían quedado al mando de Juan de Vargas también. Por lo tanto, el prototercio de Génova desapareció y nos quedamos con los otros 4. Si tenemos 5 unidades repartidas en 3 fechas diferentes, lo que tenemos son 3 tercios, porque a varias de ellas se les paga al mismo sitio, en el mismo momento. Y este es el porqué del nombre de tercio. Cualquier otra explicación que busquen ustedes será muy fantástica, como Narnia, pero esto es lo que dicen los documentos originales. Antes les mencionaba que la instrucción de Génova era la primera vez que se pronunciaba la palabra tercio hasta ahora. Pero curiosamente, hace 2 días, montando la presentación, me he encontrado un documento que creo que me va a adelantar el nombre de tercio en un par de meses. Se los contaré, si es así o no, en mi próxima visita, porque el lunes me voy a Simancas a buscarlo. Nápoles, Sicilia y Lombardía son 3 regiones de Italia. Entonces hay muchos historiadores que piensan que se le llamó tercios porque eran las 3 partes en las que estaba dividido el ejército de Italia. Y el tercio de Málaga les descuadra, porque es un nombre boquerón y no italiano. Y por eso le han puesto otros nombres. Le han puesto tercio de Cerdeña, que no nació hasta 1564, o tercio de Saboya, que el primero fue en 1591, el segundo en 1594, el tercero en 1600 y el cuarto en 1634. Hubo varios. Igual que de Sicilia y de Nápoles hemos tenido varios tercios con cada nombre. Así que esto también es falso. En cualquier caso, y con esto ya termino, estos 4 tercios primigenios, los 4 tercios viejos que aparecen en la instrucción de Génova, tuvieron una vida muy corta, porque 2 años después, el marqués del Bastos, del que hemos hablado antes, el protagonista de la encamisada de Pavía, los reformó, es decir, los disolvió, porque se enteró de que los soldados se habían amotinado en protesta porque los capitanes estaban cometiendo 2 tipos de fraudes. Se quedaban con las pagas de los soldados muertos y desertores, porque en aquella época cobraban los capitanes y repartían el dinero con los soldados, no cobraban a los soldados directamente. Y en segundo lugar, aceptaban sobornos de las autoridades de los pueblos, porque tampoco había cuarteles. Entonces los prototercios, las compañías, iban de un pueblo a otro. Cuando llegaban al pueblo, el capitán de la compañía se entrevistaba con el alcalde. Señor alcalde, ¿dónde nos podemos quedar? Y el capitán se quedaba en la casa del alcalde, obviamente, a cuerpo de rey, y a los soldados los mandaba a las casas de los más pobres, a las cuadras o a las porquerizas. Y obviamente a los soldados españoles no les sentaba nada bien, se amotinaron. El marqués del Basto, que no se casaba con nadie, le cortó la cabeza a los capitanes que habían combatido con él en la encamisada de Pavía, y con las 27 compañías que estaban en aquel momento en Italia, todas en Lombardía, porque ninguna regresó a Sicilia y Nápoles, todas se quedaron allí, creó un nuevo tercio, que es ya el segundo que recibió el nombre de Lombardía, el tercio de Lombardía II. De este tercio solamente había una compañía que había estado en el antiguo tercio de Sicilia, la de Luis Pizaño, que era el que mandaba la artillería, por eso se quedó. El resto de las compañías del tercio de Sicilia fueron disueltas, porque sus capitanes o bien les cortaron la cabeza o fueron a la cárcel. Solamente hubo otros 2 capitanes que pasaron a otros tercios. Francisco de Sarmiento pasó al tercio de Florencia, que se creó en 1536 para llevar al emperador de vuelta a España, después de lo de Marsella, y después se fue a Florencia a poner orden, y de allí a Castelnuovo, y en Castelnuovo desapareció este tercio de Florencia junto con el de Málaga, los 2 exterminados. Y Cristóbal de Morales pasó al tercio de Hungría, que ya era el segundo que iba a Hungría, porque ya hemos visto que había uno allí al principio. Este tercio de Hungría, de Cristóbal Morales, fue el protagonista de la batalla de San Quintín. Pero al regreso de San Quintín, en el año 60, se dispersó entre Sicilia y Nápoles, luego fue reembarcado para apoyar a Orán, y en la bahía de la Herradura, en Granada, le pilló una galerna y naufragó entero. Y los 4.000 hombres del tercio desaparecieron, se ahogaron allí.
En el año 37 se crearon otros 2 tercios más, el de Nápoles y el de Sicilia, que tampoco llegaron a España, nunca, porque también participaron junto con el de Hungría en la batalla de Milberg, y después uno fue reformado, el de Sicilia, que ya hablé de él el año pasado en la brigada, ¿no fue? No, fue aquí en las jornadas, sí. El tercio de Álvaro de Sande, y el tercio de Nápoles se quedó allí en Hungría, no volvió. Por lo tanto, estos tercios de la serie 2 tampoco regresó ninguno a España. Los primeros que regresaron fueron los de la serie 3. Esto es como los de la BMW. Serie 1, serie 2, serie 3. Bueno, pues los primeros tercios que regresaron de Italia fueron los de la serie 3. Los de la serie 1 y los de la serie 2 nunca vinieron aquí. Por lo tanto, sus historiales no se pueden recuperar. No son heredables. Unos están en el fondo del mar, como el del tercio de Hungría, y los del tercio de Sicilia, Nápoles y Lombardía, los viejos, pues allí en Lombardía. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Esta es la historia del tercio de Sicilia, el protagonista de la batalla de Pavía. Como ven, tuvo solamente 17 años de vida, pero una vida muy, muy intensa. Salió de Nápoles, fue a Bicocca, luego estuvo en Pavía, estuvo en Viena, estuvo en Marsella 2 veces, estuvo en Florencia, estuvo en el saco de Roma, guarneció Sicilia durante sus cortas vacaciones, estuvo en la conquista de Túnez y en el socorro de Coroni. Como vemos, una vida muy intensa que era lo normal en esta época. En el siglo XVI todos los tercios tenían esta vida tan ajetreada. Se movían de un sitio a otro. Por eso no podemos hablar del tercio de Sicilia como un tercio fijo. No guarnecía Sicilia. Había pasado por Sicilia un mes, nada más, las vacaciones. Se había movido por todo el Mediterráneo. No tendremos tercios fijos hasta el siglo XVII. Los maestres de campo de este tercio de Sicilia fueron 4. Juan de Urbina, que murió de un arcabuzazo en Espelo, a las puertas de Florencia. Juan de Vargas, que pidió licencia en el año 31 para regresar a Nápoles y luego mandaría el tercio de Málaga. Rodrigo Machicao, que falleció en Coroni, lo hemos visto también. Y Álvaro de Grado, que a raíz de la reforma de Basto le propuso que mandara el tercio de Lombardía II, pero como lo habían apresado, le habían quitado la espada, se sintió humillado y dijo que no, que se iba a su casa. Y pidió licencia y se fue. Y hasta aquí les puedo contar. Estas son las fuentes que he utilizado para contarles todo esto y para escribir un artículo que he mandado a la revista Historia Militar. No sé si me lo publicarán ni cuándo. Si no, le diría que pudieran acudir a él para ampliar la información que les he dado. Como ven, hay muchos tipos de fuentes, archivísticas, bibliográficas, museísticas, informáticas, pero las que tienen más fiabilidad, si ven ahí la columna numérica, son las de archivo. Los manuscritos nunca mienten. Quizás seamos nosotros los que no sepamos interpretarlos. Pero en un manuscrito nunca te van a contar una mentira. Salvo que hoy te digan, el emperador diga hoy, vamos a vestirnos todos de azul, y mañana cambie de opinión y te digan vamos a vestirnos todos de rojo. Pero las dos cosas son verdad. Como ven, en función de la fiabilidad que tienen, les he dado una nota. Estas fuentes primarias son las que están producidas en el siglo XVI, en la época cercana a la batalla de Pavía. Por lo tanto, son las más próximas y las más fiables. Pero hay fuentes escritas en el siglo XX o XXI, que hay algunas que también son muy fiables. Por ejemplo, los archivos, en el archivo de la Biblioteca Nacional y de la Real Academia de la Historia, hay copias de los manuscritos de Arsimacas porque se sacaron de allí y no se devolvieron. En el Archivo General Militar de Madrid también, son las que sacó el conde de Clonal para escribir su libro. Por ejemplo, las fuentes testimoniales, que son las escritas por los propios soldados, las que escribió Cereceda, es muy fiable, pero comete errores. Yo en mi tesis he descubierto los errores de Cereceda. Por lo tanto, yo como fuente testimonial secundaria tengo más fiabilidad que Cereceda porque he contrastado lo que él dice con los manuscritos. ¿Vale? Pues eso, por eso le he dado más nota. A la fuente divulgativa da igual que un escritor sea del siglo XVI si no ha estado en la batalla que uno de ahora, porque igual el de ahora está mejor documentado. Por eso le he dado a la misma. Las fuentes informáticas que no existían en aquella época, fíjense, le he dado un 7, porque gracias a Pares, que es un portal donde pueden ustedes descargarse documentos de archivos, aunque desgraciadamente de Simancas hay muy pocos, de la Biblioteca Digital Hispánica, de archive.org, de Google Books. Ahí se pueden descargar todos los libros que he citado ahí, los tienen ustedes en esas páginas. De Dialnet o de Academia pueden descargarse los artículos que han escrito historiadores de prestigio hablando sobre esta batalla. De la Wikipedia, a ver, en Wikipedia es muy fiable para las fechas, por ejemplo. Si usted quiere saber cuándo nació Carlos I, va a la Wikipedia y ahí lo tiene clavado, el 24 de febrero del año 1500. Ahí no miente. Si leemos el artículo de Pavía, deja mucho que desear. Y cualquier artículo que esté relacionado con los tercios, mejor no lo lean, porque no tiene nada que ver con la verdad. Pero bueno, ayuda mucho a divulgar la historia. Y si se fijan, le da la nota más baja a la historia oficial, es decir, la que hoy acepta el ejército español. Porque los historiales de todos los regimientos, incluyendo el regimiento Saboya, que está aquí, o el Castilla, que también lo tenemos aquí en Badajoz, su historia real no corresponde con la... su historia real no corresponde con la oficial. Porque el ejército
No es porque lo haga a conciencia, sino porque se ha confiado durante muchas décadas en esos 3 autores que he puesto ahí. Ferrer Couto, El Conde de Clonar y ya en 1969 Martín Prieto. Esos 2 autores del siglo XIX escribieron una historia completamente falsa, inventada, basada en unos pocos manuscritos que encontraron en Simancas, pero entre este y este había una laguna. Y como no consiguieron rellenarla, se la inventaron. Y eso ha tergiversado toda la historia de todos los regimientos que tenemos en España. No hay ni uno solo, ni uno, incluyendo el tercio de la Armada, que conozca su verdadera historia. Y en eso estoy yo intentando solucionarlo con mi tesis doctoral. Les dejo con esta foto de la que Mercedes nos ha hablado antes, Antonio Laoz, compañero militar, compañero historiador y gran amigo, que nos dejó la semana pasada y fue el que inauguró estas charlas. Yo he tenido hoy el grandísimo honor de sustituirlo. Por lo tanto, allá donde esté Antonio, le dedico mi éxito o mi fracaso en esta charla. Ustedes decidirán. Muchas gracias. Bueno, Fernando, creo que las expectativas puestas las has cumplido con creces, ¿eh? Como han podido ver todos, vamos un poco ya fuera de horario, pero bueno, creo que lo merecía el detalle y la investigación científica puesta. O sea, podemos interpretar, y de hecho, como historiadores que tenemos nuestros debates, porque ante un mismo documento podemos tener una visión distinta y unas consecuencias distintas. Eso es completamente normal y además positivo, porque de esas discusiones sale un conocimiento mutuo que te acerca más a esa posible realidad. Realmente el historiador científico pues está ante un puzzle y va colocando piezas que están hechas, hoy lo hablamos como si hiciéramos en 3D, en un color distinto, que sabe que esto que estoy poniendo aquí es algo que me cuadra en el puzzle, pero no sabemos, no es algo que la historia me proporcione hasta ahora. A lo mejor dentro de unos años o dentro de unos meses o cuando vaya a Simancas viene una pieza original. Quita esa pieza artificial y pone el original que se ha encontrado. Y es una labor complicada porque la historia es complicada. Gracias a nuestra monarquía, pues tenemos probablemente el mejor patrimonio burocrático administrativo que nos permite acercar a estas épocas. En otras naciones de Europa, casi ninguna nación de Europa tiene el privilegio de tener todo tan documentado y archivado a pesar de los desastres que ha sufrido España, en el archivo de Simancas en sí, el último con la guerra con los franceses, en la cual pues parte de los legajos se emplearon pues para protección o para calentar a las tropas que estaban allí. Pero a pesar de la pérdida del patrimonio, lo que queda es inmenso. Y de ahí el ánimo que vuelvo a decir a los jóvenes investigadores, y ojalá muchos sean de nuestra Universidad de Extremadura, pues que quieran ir a esos archivos y descubrir lo que sigue estando esperando que alguien encuentre, esas piezas originales para los puzzles de nuestra historia. No sé si tienen alguna pregunta, me imagino que muchas. Tenemos al menos 5 minutos más si alguien quiere preguntar algo. Fernando está a su disposición. Mal rollo que no haya ninguna, ¿eh? Espera, que le van a pasar un micrófono. Yo le escucho perfectamente, pero lo de YouTube no. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted ha reiterado muchas veces que Juana la Loca estaba loca. Yo creo que no estaba tan loca. Yo creo que le hicieron loca entre el hijo y el marido. Muchas gracias. Ya he comentado antes que, gracias por su pregunta o comentario, ya he comentado antes que yo creo que Felipe era un maltratador del libro. Eso es indudable. Pero que ella tenía que estar o bien de nacimiento. No olvidemos de que su abuela también estaba loca. La madre de Isabel la Católica también estaba loca y también estuvo encerrada muchos años. Yo creo que la pobre tenía que tener un pequeño... no sé cómo calificarlo, porque hoy día hay que tener mucho cuidado con los términos. Algo tenía que tener, porque ya le digo, la prueba, yo no he investigado la vida de Juana de Trastámara, vamos a llamarla por su nombre,
porque no me gustan las biografías. Es un género que me aburre y además hay muchísimos historiadores que se dedican a eso. A mí lo que me gusta son las unidades y sobre todo los tercios. Pero por lo que veo en la correspondencia que mantenía con Carlos, y era muy frecuente, cada vez que pasaba algo en España o en cualquier parte del imperio, Carlos le escribía a su madre para contárselo. Y en los términos a los que se refería a ella, como se dirigía, lo hemos visto, le he puesto una prueba porque yo creo que es muy significativa. Se le notaba un amor de hijo, aunque lo dejó muy joven. Recordemos que Carlos nació en 1500 y Juana vino a España en 1506 y yo ya no hemos salido de aquí. Carlos llegó aquí luego con 16 años, visitaría a su madre periódicamente, pero se le nota un gran amor por ella. Y yo creo que ningún hijo deja a su madre encerrada en Tordesillas 40 años. Es que Juana estuvo allí hasta, creo que 1555, ¿no? No sé si murió poco antes o poco después que Carlos. ¿Qué hijo hace eso? Le recuerdo, insisto, y perdonen por el chascarrillo, pero es que es así. Es que no la mandó a un balneario de Benidorm o de Málaga o a la Costa Brava. Es que la tenía en Tordesillas. Y qué triste tenía que ser en aquella época Tordesillas. Entonces eso demuestra que ella muy bien no podía estar, ¿vale? Que la causa fuera innata o que la volvieran, como usted bien dice, loca, los desvaríos de su marido, que tenía que ser un perla bueno, pues ahí ya no lo sé porque... ¿Ambición? El hijo lo tenía todo. Pero es que el hijo ya gobernaba. El hijo ya reinaba con ellos, sin ella ya reinaba. De hecho, al principio, perdone que me extienda, pero creo que este tema es interesante, en los primeros manuscritos del reinado de Carlos I, él siempre se intitula rey de Castilla junto con su madre. Emperador de Alemania él solo, pero rey de Castilla, de León, de Aragón, etcétera, etcétera, con su madre. Sin embargo, desde que se casa con Isabel de Avís, la madre desaparece. Él es el rey de España. Solo él. Y emperador de Alemania. Cuando él está fuera, cuando él está en Mühlberg o en Túnez o en Argel, la que firma los documentos como reina de España es Isabel. Juana ya no figura en ningún documento oficial, solo Isabel. Y cuando Isabel se muere, por desgracia, demasiado joven, ya no hay reina en España. Juana ya está olvidada, ya nadie se acuerda de ella. Carlos firma toda la documentación como emperador y rey de España en solitario. Y eso es también muy significativo. Buenas noches, ¿me oye bien? Sí. Enhorabuena, me ha quedado apabullado. Gracias. Qué bien y qué conferencia, no se me olvidará. Una tontería. La cruz de Borgoña me recuerda la cruz de San Andrés. ¿Tiene alguna relación? Muy buena pregunta. La tiene toda. De hecho, estaba mal expresado, y perdóneme que le corrija, pero no es que yo lo haga, sino que es lo que dice la ciencia heráldica. No se llama Cruz de Borgoña, es Cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña. Son dos cosas diferentes, pero que es la misma. Es la misma. Es diferente nombre para el mismo collar. Es que si voy para atrás vamos a tardar mucho. La bandera blanca con la cruz roja, perdón, es Cruz de San Andrés o Aspa de Borgoña. Se llama exactamente igual. Es lo mismo. Son dos nombres diferentes para lo mismo. Se le llama Cruz de San Andrés porque fue donde fue crucificado el santo, y Aspa de Borgoña porque fue en el Ducado de Borgoña donde se adoptó por primera vez para su ejército, para el ejército del Duque de Borgoña. Creo que fue en época de Juan Sin Miedo. Y luego la heredó Carlos el Temerario, que fue el que murió en Nancy, les he hablado de él, y por eso Borgoña pasó a la Casa de Austria y concretamente a España. Y si me permite un pequeño aclaración como experto un poco en la materia esta, Borgoña, cuando se crea la Orden del Toisón de Oro que conocemos, los chesqueros que hemos hablado y demás, de eso, que conocemos muy bien porque está en España ahora, cuando Carlos el Temerario tiene la gran ambición de recrear desde Borgoña la Lotaringia, de esos tres trozos que el Imperio Carlomagno queda dividido, la Lotaringia iba desde lo que son los Países Bajos hasta Génova, en el centro, separando a los germanos de los francos. Eso es lo que Carlos el Temerario quiere recuperar y casi lo consigue. Por eso tenemos el Franco Condado, Borgoña, la zona norte. Su ambición era llegar a la zona sur. En ese momento se ve como un caballero medieval y crea una orden de caballería, la gran orden de caballería que es la del Toisón de Oro. Y el patrón que tiene Borgoña es San Andrés. Es el patrón de Borgoña. Y por lo tanto, como San Andrés fue martirizado y crucificado en cruz, lo va a coger como un símbolo de la gran Borgoña. Y de hecho, como hemos visto, las primeras tropas que vienen de Borgoña con Felipe y con Juana, cuando va a llegar Juana a tomar posesión de Castilla,
ya viene identificada desde hace tiempo, desde casi 50 años antes, en sus guardas, la cruz como símbolo de lo que es el Ducado de Borgoña. Y ese Ducado de Borgoña, como pasa a la corona de España, y el primer rey viene de Borgoña, no olvidemos que Carlos nace en Gante, al final va a ser algo que va a identificar a la monarquía, a toda la monarquía, y posteriormente a sus ejércitos, y posteriormente al ejército de los Borbones, no nos olvidemos, que son las que van a sistematizar y van a hacer que los regimientos, hasta hoy en día, y sus compañías lleven la cruz en sus banderines, guiones y todo lo demás. Una historia que arranca en el siglo XV. Es el símbolo más antiguo de Europa que se conserva de forma institucional, junto con el Toisón de Oro, y están en España los dos. Símbolo militar. Militar, claro. Sí, los escudos de Castilla y León son más antiguos. Eso entraremos en un debate muy largo. Por gusto. Entraremos en un debate muy largo porque fue en el momento en el que se dividió la nación entre liberales que luchaban contra el antiguo régimen. El antiguo régimen del ejército real llevaba las cruces de Borgoña desde entonces, y para distinguirse, en ese momento, de hecho, en las primeras guerras carlistas, los carlistas siempre combatieron con la bandera roja y gualda. Ojo, no nos olvidemos. Habrán visto muchos cuadros, no son verdad. Las banderas reales que están en el museo, o el Museo del Ejército, carlistas, son rojo y gualda también, claro. Eran españoles igual que los otros. ¿De acuerdo? Y la Cruz de Borgoña estuvo en el escudo de España hasta la Segunda República, que se quitó. O sea, que es un símbolo que ha acompañado, pero que al final, bueno, por nuestro devenir, ha desaparecido. Y ahora mismo está solamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Hasta hace nada también estaba en la Casa Real. El rey Juan Carlos tenía la Cruz de Borgoña en su escudo. El rey Felipe lo quitó. Es su decisión, ¿no? Y ahora mismo queda solamente en las Fuerzas Armadas, que es la que mantiene heráldicamente, pues, un símbolo muy unido a lo que es España. Es un símbolo por antonomasia español. Y ya ven desde dónde, desde que se bordaban en los jubones y en las camisas, en las encamisadas que hemos visto. O sea, que no es una cosa que se haya inventado hace 2 días, sino que viene de muy atrás. Si me permiten un chascarrillo, porque hay mucha polémica sobre esto. Todos hemos visto en las noticias, que cada vez son menos creíbles, las noticias de los medios tradicionales, la Telecinco, Antena 3, la Primera, todos dicen la misma tontería. Cuando ven una bandera con el aspa de Borgoña, dicen que es una bandera franquista o carlista o fascista, pero es falso. El ejército la sigue llevando. Todas las banderas del ejército, todos los banderines y guiones del ejército ven como esta cruz que lleva aquí, la que tiene detrás Antonio Manzano, que por cierto era experto en esto, tiene 2 libros maravillosos, les recomiendo que lo compren, sobre banderas y uniformes. De hecho, aquí en la jornada hace 2 años nos habló precisamente de esto. Todas las banderas del ejército son como esta. Llevan el escudo de la unidad aquí y el aspa de Borgoña detrás. Lo que pasa es que hay algunas que no se ven muy bien, sobre todo las rojas, porque la cruz es un detalle curioso. El ejército sigue poniendo la cruz de Borgoña roja incluso cuando la bandera es roja. Y eso es un error. Ya han visto la de Felipe el Hermoso, que la cruz era dorada. Porque la cruz de Borgoña no tenía que ser roja por definición. Era roja si el fondo era blanco o amarillo. ¿Vale? Bueno, pues aquí ven, esto podría ser perfectamente, que esto es una bandera, una réplica de una bandera de 1/3, podría ser perfectamente la de cualquier unidad actual. Todas las banderas del ejército tienen el aspa de Borgoña detrás del escudo de la unidad que sea. Y las colas de los aviones del ejército del aire siguen teniendo también su aspa, porque no identifica ni al carlismo, ni al fascismo, ni a ninguna chorrada de esa. Identifica a España, desde el siglo XV, desde que nace España. Podemos entrar a debatir si España nace con los Reyes Católicos en la Concordia de Segovia o nace cuando viene aquí Carlos I en 1516. Eso es un debate que yo soy partidario de la primera opción, porque yo he visto documentos que cuando el Fernando el Católico manda al gran capitán a Nápoles, no lo manda como rey de Aragón, lo manda como rey de España. Entonces ya ahí no hay nada que discutir. Pero eso es un debate un poco entelequia, ¿no? Bueno, pero desde luego, Fernando, que la bandera es del siglo XV y representa a España del siglo XV es innegable. Muchas gracias, reitero, gracias por atreverte a romper el fuego, que es como decimos los militares, y espero que esto sirva, pues, para generar más interés todavía. La sala ha estado llena, no nos podemos quejar de nada, para que en las siguientes jornadas,